y el escritor nos pide hablar un poco o a qué hace referencia la normativa 1156 y contarle un poco sobre la historia. De eso hablamos un poquito. ¿Qué dijimos de la normativa 1156? ¿Se acuerdan? Que hay que investigarla. ¿Ah? Que hay que investigarla. Que había que investigar. ¿Y qué más? Pero le hablé así a grandes rasgos, de manera general, les dije algo. Como nombra cada actividad. ¿Ah? Es. La normativa 1156 es la que me permite, ¿cierto? Por ejemplo, acá dice lo siguiente: ordenar y designar las actividades o partidas de los proyectos de construcción. Pero ¿qué sucede? Para contar un poco la historia, ¿no? Esta 1156, antes del año 2018, o sea, estoy hablando de la desactualizada, era un conjunto que constituía esta norma. Estaba la N56, 1156-1, 2, hasta -5. Y estaba como una normativa de referencia y de orientación, más no estaba de exigencia. Es de ahí, ¿ustedes han visto un presupuesto como planilla? En un presupuesto, que lo van a ver en su otra asignatura, armar el presupuesto es hacer una planilla donde tú tienes columnas, donde una de ellas se llama el ítem, según los norteamericanos, el ítem, así lo dicen ellos, y acá estamos en Chile nomás, ítem. Por eso le llamamos el itemizado del presupuesto, de ahí viene el nombre. Después viene la descripción de las etapas o actividades, después viene la unidad de esa actividad con la que la voy a medir, encontrar la cantidad, encontrar el precio unitario, y acá será el precio total de esa actividad. Todo eso se hace en desglose, pero ¿dónde va esta 1156? La 1156, al decir que me da la ordenación y designación, es la que me permite en el ítem darle un código. Por ejemplo, A.00 y le coloco, por ejemplo, obra gruesa. Y después, dentro de obra gruesa, que yo tengo etapas, por ejemplo, esta es la etapa, perdón. Tengo subetapas, una subetapa hormigones. Entonces sería A.01 y acá sería hormigones. Y dentro de hormigones yo tengo hormigón para fundación, hormigón para pilares, hormigón para losa, y acá sería A.01.01, y ahí vendría hormigón de fundación. Esto, el ordenamiento y la designación de los nombres, esta partecita viene de la 1156. Entonces, ¿cuál era lo que pasaba antes? Que como no era exigencia, el itemizado dependía de la oficina de proyectos que generaba el proyecto para que salga una licitación, ¿no? Y se proponía de acuerdo al que hacía la planilla. Algunos están riendo porque trabajan en oficina de proyectos, y lo hacían o lo que siempre se acostumbra a hacer, y replicaban, ¿ya? Pero estaba mal. Hoy en día, debido a eso, que cada quien le iba colocando, ¿saben qué? Allá le llaman obra gruesa y le colocan los nombres así a las actividades y había un desorden. Esta normativa se actualizó y pasó a ser ahora de exigencia, porque viene... ¿Cuándo una normativa pasa a ser obligatoria? ¿Cuándo sucede eso? Que algo es obligatorio. Una norma, por ejemplo. ¿Cuándo pasa a ser ley? ¿Cuándo qué? ¿Pasa a ser ley? Cuando está bajo el alero de una ley. Eso. Hay normativas que no están, y cuando no están, son normativas de indicación, de sugerencias, de orientación, etcétera, etcétera. Pero cuando está bajo una ley, ahí sí o sí, y las leyes se dan bajo decreto supremo. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, esta normativa antes no tenía su decreto supremo, pues estaba como sugerencia, entonces cada quien ahí hacía pues su cuento. Hoy en día, en el año 2017 se presentó el proyecto, 18 se aprobó y fue promulgada en el año 2019, pasó a ser obligatoria. Que la designación de la codificación que se emite
y los nombres de las etapas, subetapas y actividades tienen que ser tal cual dice la 1156. ¿Cuántos años ha pasado del 2018 ahora? 5 años. ¿Y qué creen que pasa? Todavía no está. Seguimos haciendo lo mismo de antes. Nos cuesta a nosotros, estoy hablando, como digo nosotros, estoy hablando de toda la región, de los países subdesarrollados, nos cuesta estar siempre en la legalidad, en la normativa, en no hacer maldades. Y ahí vemos, ¿no?, los casos de corrupciones que están saliendo por la tele, en otros países más que acá, y etcétera, etcétera. Ando en Alemania, fusilado el tipo, gente muerta, el tipo fusilado ahí en la plaza. ¿Y quién reclama? Nadie, el que reclama fusilado como el otro. Y aquí no. No es que sea a favor de eso, pero en otros países nos llevan. ¿Por qué nos llevan la delantera en las cosas? Porque son más conscientes, su idiosincrasia, su forma de pensar, rápidamente ellos lo han detectado. Miren, te voy por ejemplo. Esta normativa salió, la última, antes del 2018, la actualización fue en el año 2000, 18 años después. La normativa de la 170, que tiene que ver con el hormigón, ¿cierto?, pasaron 35 años para que recién se actualice en el año 2016. Y también ahí se sigue cometiendo errores haciéndolo de antes, todavía. Nos cuesta 35 años. Mientras que en Estados Unidos, su normativa de hormigón, de donde nosotros tomamos referencia, cambia cada 4 años o es modificada o actualizada cada 4 años. Entonces, ahí es por eso que ellos nos llevan la ventaja. ¿Ya? Esperemos que esto mejore para bien algún día, ¿cierto? Pero aún así, aquí, aunque no lo crean, yo vengo de otro lado, o sea, ya saben, yo vengo de Perú. Aquí estamos mejor que en otro lado, no es por nada. Sí, de verdad. Si aquí se está viendo casos de corrupción, allá es como 10 veces, ¿no? Si acá se ve casos de, no sé, de muerte, de asesinatos, allá es multiplícalo por 10. Y así, y en otros países es más todavía aún así, y así, ¿no? Entonces, a veces donde eso, ¿no?, la gente no ve y no valoremos lo que ya tenemos, al menos que está aún mejor dentro de nuestro grupo de región, ¿no? Y eso pasaba con la 1156, ¿ya? Entonces, ¿por qué se habla aquí, en esta asignatura, si más va dirigida para lo que es presupuesto? Porque aquí vamos a tener que ver, ¿cierto?, actividades de una etapa o de dos, una parte en obra gruesa y otra parte en terminaciones. En la mayoría de los casos, cuando uno postula o va a estudiar un proyecto, el mandante es el que te entrega esta planilla hecha y es el que él asume la responsabilidad si lo hizo correctamente según la 1156. Entonces tú únicamente, por ejemplo, vas a estudiar un proyecto, ¿no?, en una licitación, y el mandante te dio la planilla en blanco, ¿no? Tú tienes que hacer el cálculo, la publicación, el precio y tal, todos los costos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Tú tomas lo que él ya te dijo. Tú no le modificas nada. Pero ¿qué sucede? También una de nuestras funciones, o donde nos podemos desempeñar, es que seamos partícipes de un grupo de trabajo de proyectos, generando proyectos. Y tal vez a ti como profesional te encarguen que tú armes el itemizado. La idea es que ya no seamos más del montón, incluyéndome yo. ¿Ya? Que no seamos los que ya se cometen los errores, los que ya estamos afuera, sino que ustedes, futuros profesionales, las nuevas generaciones, hagan las cosas correctamente. Si en algún momento a usted dice, ¿sabe qué? Usted en el fin del proyecto, ya nosotros vamos a hacer las especificaciones técnicas, otros van a dar los planos, otros van a dar proyectos sanitarios, otros de electricidad. Usted va a hacer literizar el presupuesto. Ya. No vas a hacerlo lo mismo, repetir lo que se viene haciendo. Ya escuchaste que hay una normativa que es obligatoria, que el 2018 está actualizada y es obligación. Tienes que hacerla, designar correctamente, como dice la codificación, la normativa, y cómo colocarle el nombre correcto. ¿A cada código hay un nombre? Sí, pues. Porque antiguamente también estaban los nombres, pero nadie le hacía caso. Entonces, por ejemplo, a hormigón de muro le colocaban hormigón de muro. Ya está. Hoy en día, según la normativa, no se llama hormigón de muro. Se llama hormigonado de elemento estructural vertical. Profesor, pero ese es un muro. Sí, pues. Pero ¿tú qué tienes que hacer? No como lo vienen haciendo siempre, ni de lo que te contaron, ni de lo que te dijeron.
arquitecto, sino normativa. Constructor De que no técnica. sabe constructiva o que no aplica normativa, está mal. ¿Dónde está la ética, cierto? La lámina anterior. Entonces, ahí está. Para eso está la 1156. Para que en algún momento, cuando usted la quiera dar uso, o le pidan hacer este pequeño trabajo de hacer el higienizado, lo haga ya como la normativa, no como el jefecito, ¿cierto? Usted tendrá el jefe, pero está en la 1156. Lo hago como dice ella. Quien sabe su jefe cuando estudió, ni siquiera hasta el año 2000. Va a estar antes del 2000, ni siquiera ahí era una hoja, quien sabe la normativa. Porque hay profesionales que no se siguen especializando, no se actualizan. Y siempre siguen con la escuela antigua, ¿cierto? Y ahí vemos algunos pues, con el chicoteo. No sé. Son jefes, no son líderes. Y usted debería pensar en ser líder, no jefe. Al líder es al que lo siguen. Al jefe lo siguen por miedo, porque me va a echar y tengo necesidad, porque me va a cortar la cola con el bolo. Ese es el jefe, ¿no es cierto? Que el jefe cuando aparece, todos vieron al diablo, todos trabajan. Pero ¿qué sucede al jefe? Es al que más le sacan cuenta, pues. Porque cuando se va, oye, ya se fue, ¿no? Y a veces tienen hasta código, ¿cierto? Comienzan a decir, atentos, ya viene, ¿no? Oye, se acerca no sé cuánto y ya tienen su código. Yo empecé de abajo, pues, entonces yo sí que pero cuando es el líder, cuando alguien es líder, oye, la persona está, oye, jefe, ¿qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? Jefe, yo lo ayudo. Jefe, yo me puedo quedar con usted hasta tarde. Ese es cuando tú eres líder. Y ahí tú te vas a dar cuenta que dejaste de ser jefe, pasaste a ser líder. ¿Ya? Y sin chicotazo, solito se ofrece. Y a esa gente hay que obviamente recompensarla, bueno, no se puede uno aprovechar también, ¿no? Y ahí que sí. Ya. Entonces ya sabemos para qué lo hace el 56. Pero aparte de eso, para morir en paz, dice la 1156 jóvenes está cargada en el sistema. Son como 185 horas, creo. Nada más. Vamos a verla rapidito. Ya de lo que trae, porque aquí hay algo importante de lo que es la normalidad. Ahí está. Les voy a presentar que de hora. Ya está. Miren, ahora está el decreto supremo, viene desde ahí la normativa, antes no existía esto, está el decreto, cuándo fue promulgado, o sea, ya fue promulgado en el diario oficial, todo el tema. Ya está ahí todo, está la firma por ahí de nuestro Manitos Corta, ¿no? De Piñera y después. Manitos. Oye, qué mal, no importa. Ahí está. Aparte de lo que trae muchas cosas parecidas, que hizo la recopilación de los 5 capítulos que tenía la anterior, ahora lo hizo en un solo documento. Joven, descargue. ¿Ya? Se lo estoy dando gratis. Yo la compré, se la estoy dando gratis. A ustedes. Profesor, pero no le voy a cobrar, porque al fin y al cabo, como yo la uso, ya en un trabajo ya la cobré la normativa. Entonces, yo quería que la gratis está para ustedes. Y muchas normativas, algunas son gratis, a otras están pirateadas y a otras hay que comprarlas. Entonces yo cuando tengo la oportunidad yo las compro algunas y cuando tengo que dictar clase, si a medida de darle esa asignatura, yo lo doy por realmente. Pues. Entonces el alumno tiene que aprovechar de pagar lo que no le cuesta al menos. Ya. En esta normativa te va diciendo, por ejemplo, cuando hablé de la codificación, voy a poner un poquito más de zoom, ahí. ¿Qué significa el código? La primera letra, hoy en día está indicado eso. Antes era, como se dice ahí, a la suerte de quien hacía nomás, ¿no? Hoy en día te va diciendo la primera letra que va para la sección, en otras palabras, va indicando, sería la etapa. La etapa, obra gruesa, terminaciones, instalaciones, y te va diciendo a qué va referido los 2 primeros dígitos, los segundos, los terceros. Siempre el último, los últimos dígitos, va referido a la actividad como tal para realizarla. Porque usted dice, la etapa, por ejemplo, es obra gruesa, pero dentro de esa obra gruesa, hace rato que escribí, yo tengo subetapas. Por ejemplo, una subetapa, hormigones. Y esa no es que hago, porque yo tengo que subdividir en las pequeñas actividades. Hormigón de fundación, hormigón de pilares, hormigón de cadena, hormigón de losa. Esas pequeñas actividades serían el último dígito que está. ¿Ah? ¿Cómo? Sí.
En el ciudadano también está ahí. En todo ha cambiado eso. Todo está indicado. ¿Ya? Si ustedes revisan esta normativa, no van a pensar que estoy pues, ahí chamullando, no sé, yo lo cuenteando. Miren la normativa, por ejemplo, de la etapa 1, todas esas actividades que hay. Después viene la A, mire, todavía no llevo ni la A, recién me aparece la A. Después vendrá la B. Entonces están las distintas etapas, subetapas y las distintas actividades en cada una de ellas, cómo codificarla. Pero también puede resultar, por ejemplo, que alguna actividad que tú vas a desarrollar no está en este gran listado, porque es una actividad en particular de un proyecto específico y no está, ¿cierto? Porque aquí han tomado la mayor cantidad de actividades, la mayor distintos tipos de proyectos, pero no está todo, ¿cierto? Entonces, también te dice cómo generar una actividad que no está. No es que, mi última actividad en literizado es así, ¿no? Y acá está el 08, y el 08. Entonces como no está, le coloco al último y va a ser el 01 y el 09 le coloco. No es así. También en esta normativa te dice, si esta es una actividad, tú tienes que declarar una actividad de esa etapa que no estuviera, te dice cómo tienes que nombrarla, cómo tienes que generar su código, sobre todo, y la designación correcta. Y ahí es donde está lo vital de esta normativa. 2018 y todavía seguimos no haciéndole caso, a pesar que es obligatorio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, antes era relleno, acá hay relleno, vean, relleno no estructural. ¿Antes qué cosa era eso? Relleno de patio, relleno del antejardín, relleno del patio trasero, relleno no estructural, movimiento de tierra y habilitación. Ahora se llama así. Y como les digo, muchos profesionales que estamos afuera no estamos haciendo caso a lo que se da. Y no solamente profesionales, desde oficinas de proyecto siguen con el mismo cuento, designando tanto el itemizado con el nombre a la pura regalada gana de esos profesionales. ¿Puede ser rechazado eso? ¿Sí que no está con ese código? No, porque lo hacen Ya, mal. es que mira, y ahí donde no, tomando lo que es el compañero, las normativas son dadas, en otras palabras, por el Estado. Y miren, proyectos del mismo Estado, del mismo servicio, salen todavía con el mismo, entonces como que ellos mismos se pusieron la soga al cuello y no están cumpliendo, ¿no? Entonces allá hay un problema grave, ¿no? Que desde la cabeza estamos mal, entonces ¿qué se puede esperar con un subcontratista, ¿cierto? Ya, pero la idea es que usted haga ese cambio. Usted, ¿cómo se llama eso? Ustedes sean agentes de cambio. Vamos a pensar que hay en construcción, agentes de cambio. Y el agente de cambio es cuando llega a un sitio a trabajar, propone ideas para bien de la empresa, te paguen o no te las paguen. Ese es un agente de cambio. El agente de cambio que propone esta idea, oye, pero te doy mi idea, pero y un bonito no habrá, ¿no? Aquí por eso no habrá una décima. Es lo mismo, por favor. El agente de cambio es aquel que da su conocimiento, su habilidad, su forma de pensar para un cambio dentro de la empresa sin esperar nada a cambio. Si después le es retribuido, bienvenido sea, pero si no, no. No es su meta lucrarse, su meta es compartir conocimiento. Ese es un agente de cambio. ¿Bien? Ahí saben un poco de otra asignatura que llevarán calidad, por ejemplo, de ya, entonces esa era nuestra amiga la normativa. No es menor, ¿cierto? No es menor. Entonces ahí está, jóvenes, para que usted le eche la leída. También les he cargado la ordenanza y su ley. La ordenanza general de urbanismo y construcción, que también algunos parámetros tomaremos de acá, ¿cierto? Viene con su ley. Por eso que la ordenanza es obligatoria. La ordenanza es nuestra Biblia. ¿Y quién la sostiene? Su ley. Todo lo que dice la ordenanza, los parámetros constructivos que están ahí y los que se toman para distintas zonas, y ahí están los planes reguladores, vienen de la ordenanza. Y por eso que tenemos que dar fiel cumplimiento a eso. No es que yo trabajo, profesor, hace 20 años en la empresa de, no sé, de mi papá, y siempre se trabaja así. Si usted está fuera de lo que dice
el mandato, lo que está las normas, trabajó nomás, pero no necesariamente trabaja bien. ¿Ya? Y es ahí donde tengo alumnos más arriba, tienen las empresas constructoras. ¿Trabaja bajo normativa? No, entonces 20, 30 años trabajando mal, ¿no? Así es el dicho. Profesor es cuático, ¿qué así es? Son por normativa. Por no andar en la normativa. Ya. Entonces, ya lo pasé eso. Ya. Entonces, esta normativa, aparte, estos son los grandes, serían las grandes etapas que trae esta normativa. Entonces, tú tendrías que ver, por ejemplo, cuáles son las etapas que va a llevar tu proyecto, ¿no? Por ejemplo, antiguamente nomás se llamaban obras preliminares, que son las obras previas antes de entrar a la ejecución en sí del proyecto, ¿cierto? Pero ahora se llama gastos adicionales y obras preliminares. Así se llama la etapa. Y así debemos llamarlo. Pero seguimos con el cuento. Y aparte viene una letra A. Antes a obra gruesa le poníamos cualquier letra. La B, la A, cualquiera. Tiene su letrita y tiene su nombre. ¿Sigue llamándose obra gruesa? Sí. Pero en las subetapas o en las actividades donde ha cambiado bastante ahí en terminaciones e instalaciones. Entonces hay que tener cuidado a la hora que vayamos, sobre todo, como les digo, hacer una planilla de presupuestos nosotros, que les va a llegar el momento que usted sea generador de esa planilla. Tiene que hacerlo con la 1156. ¿Ya? Y después viene todo lo que les he mencionado, ¿no? Cómo hacer los capítulos, cómo hay informar las distintas actividades, la codificación como general, etcétera, etcétera. Todo eso está en esta normativa. Uno hay que leer la parte inicial, las 5 primeras hojas, es como la guía de cómo trabajar con esta normativa, y después es tomar, ¿cierto?, el nombre y la designación que se le ha dado a la actividad. ¿Ya? Hasta ahí, sobre la normativa. ¿Algo más? Ya les presenté, es parte de esta asignatura, nos pedía el inspector hablar un poquito de esta normativa y cuál es la importancia de esta normativa. Que ustedes también, seguramente, yo que hago presupuesto en la mañana, también la vuelvo ahí a nombrar esta normativa, porque ahí tenemos que armar el presupuesto. Bien, una parte importante. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, duda por la normativa? ¿Sí? ¿Quedó claro para qué se usa esta normativa y la importancia y la exigencia que tiene esta normativa? Ya. Entonces, mañana más tarde, cuando les toque a ustedes generar un itemizado del presupuesto, háganlo conforme es la normativa. ¿Ya? Avanzamos. La clase pasada, es cierto que esta asignatura se llama obra gruesa, pero es como no vas a ir a una fiesta, ¿cierto?, sin zapatos. Primero vestirse, bien vestir, y después sí, ¿no? Aquí igualito. No voy a empezar a ejecutar obra gruesa si algo no está listo. Y es ahí donde ese algo son las famosas obras preliminares, que ya sabemos cómo se llaman, ¿cierto? Gastos adicionales y obras preliminares. ¿Ya? Pero obras preliminares, como haciendo ya ahí un resumen. Las obras preliminares, ¿qué serían de lo que hemos conversado en la clase pasada a los que llegaron, ¿cierto? Instalación de faena. Ya, pero esas son actividades, pero ¿qué? Como concepto. ¿Ah? Etapas. Sí, son etapas. Sí, pero eso hagámoslo como un concepto. De esas, sí que hablamos de actividades, que son etapas, pero hagámoslo como un concepto. ¿Qué sería? ¿Ah? Analizar el proyecto. Obras preliminares. Ya sí, pero más como. Sí, pero sí. Son actividades que se hacen antes de la conducción. ¿Para qué? Para habilitar, ¿cierto?, el terreno, para dar visto bueno, para empezar a trabajar. Ese es como el concepto. Dentro de las cuales tengo distintas actividades que se fueron mencionando algunas, se fueron explicando algunas la clase pasada. No son todas, porque hay un montón, ¿cierto? Hemos dicho que las distintas actividades que puede haber en estas etapas, ¿de qué dependen? Del proyecto. Si es el proyecto, mientras más grande sea, yo voy a tener más actividades en las distintas etapas, y mientras más pequeño sea, habrá menos actividades o algunas etapas ni siquiera estén. Digamos que tú llegas a un proyecto donde ya está el cierre perimetral, el terreno está emparejado, estás listo para venir a trabajar,
Otro ya hizo la obra preliminar, pues, quién sabe. El dueño o así encontró el terreno. Entonces, quién sabe, no hay que hacer ni obra preliminar. Entonces, depende del proyecto, de la envergadura del proyecto, qué tantas actividades o etapas yo voy a ejecutar justamente, valga la redundancia, en algún proyecto de construcción. Entonces, como concepto, dice, ¿no? Vamos a apagar un poquito esta luz. Dice, sabemos que en las obras de edificación, ¿cierto?, hay que hacer algunas actividades previas que me permiten, ¿cierto?, acondicionar el terreno para poder construir. Esa es una de la fundamentación por qué hacer estas obras preliminares, ¿cierto? Otra que podría ser, por ahí lo dice, ¿ah? Aquí yo estoy acondicionando, ¿cierto? Otra que podría ser, aquí yo llego y me doy cuenta que hay que acondicionar el terreno, porque quiero construir y así no puedo construir. Otro, ¿por qué voy a hacer obras preliminares? ¿Por qué podría yo hacer? Para hacer mejoras. ¿Ah? Para hacer mejoras. Para hacer mejoras, que podría estar dentro de lo que hemos mencionado. Para saber distribuir los lugares. Delimitar el área de trabajo. Ya, pero es mismo acondicionar el terreno. A lo que voy es que yo podría hacer obras preliminares si yo digo, llego a este terreno, está listo. Pero quién sabe, por exigencia, estoy obligado a hacer obras preliminares. Por ejemplo, tú encuentras un cierre, que ese cierre está con placas, ¿cierto?, de esta tipo USB, y tú dices, ya está el cierre perimetral. Pero ¿qué pasa si por exigencia tu mandante te dice que no puede estar con placas USB y el cierre tiene que ser con placas metálicas? Tenemos que hacerlo, pues. Y tendríamos que hacer una obra preliminar a pesar que yo ya tengo el cierre perimetral. Depende del proyecto, porque puede ser por exigencia que esté obligado a hacer una obra preliminar. Cuando firma el contrato está ahí. Y que esté estipulado en las bases administrativas o en las especificaciones técnicas, o sean parte del contrato. Que son documentos que vienen declarados, ¿cierto?, o que forman parte de todo el proyecto. Ahí está la plata incluida para. ¿Ah? Para eso. Y obviamente dentro del presupuesto estará un dinero, ¿no?, un costo asociado para hacer ese costo. Y si no está, pues tendríamos que preguntarnos, ¿no? Oiga, ¿sabe qué? Usted, cuando yo estuve licitando, no estaba esta parte, y usted me está exigiendo. Entonces, no, es que eso es un adicional, ya, pues tanto, un anexo de contrato, usted quiere esta exigencia aparte, entonces le cuesta tanto. Porque tú firmas la mosquita y le puedes cobrar tanto y estás diciendo que lo que está en el proyecto es lo que vas a hacer. Pero si el mandante después te comienza a exigir otras cosas, para eso están los anexos, ¿cierto?, que tú podrías ir a hacer pequeñas modificaciones en los contratos. Ahí es donde hay distintos tipos de contratos de construcción. Lo van a ver en sus otras asignaturas, ¿no?, en aspectos legales y contrataciones. Entonces, dice, ¿no?, acondicionar el terreno en cuestión, las zonas en las que se desarrollan los trabajos, se incorporan recintos que no necesariamente van a pertenecer de la construcción propia, por eso se llaman las famosas instalaciones de faena o instalaciones provisorias, que ahí dependerá de la envergadura del proyecto, qué tantas instalaciones voy a hacer, cuántas voy a hacer y qué es lo que me exigen también, porque a veces, ¿cierto?, por la cantidad de personas. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Ya, en este proyecto que tengo 100 personas, con que tenga su baño para que vayan a hacer sus necesidades y su agua para que tomen tabaco. Y no es así, ¿cierto? Por la cantidad de personas, como dice el compañero, te exigen que tengan una cantidad de baños, de WC y de lavamanos, y encima de duchas. Y las duchas que tienen que tener agua fría y agua caliente. Y si tu personal hay hombres y mujeres, baños para hombres, baños para mujeres. Vestidores. Hombre y mujer, vestidores para hombres, vestidores para mujeres. Eso no sale porque se le ocurrió al administrador. No vayan a pensar, mi jefecito, me está poniendo agüita caliente. Es porque es por exigencia. ¿Quién exige eso? ¿Ah? Las mutuales. Sí, la de la ¿Quién es el prevención. que te exige y te va y te revisa eso? Esa parte de la sanidad, no la inspección, ¿sería quién? Servicio Prevención. El Servicio MinSal.
En el MinSal hay personal de terreno que son inspectores de ellos y van a corroborar no solamente a las construcciones, sino a las fábricas, a distintas, donde se están haciendo distintos procesos, etcétera, etcétera, y van verificando el cumplimiento o requerimientos que se le haya pedido a ese proyecto en específico, tanto de industria, específico, de industria de la construcción, industria alimenticia, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay alguien que te está exigiendo y que te va a ir a verificar si estás cumpliendo con eso. Bueno, dentro de las cuales nosotros, la clase pasada, estuvimos diciendo que en obras preliminares hay algunas actividades, algunas aparecen ahí y otras nuevas que están por ese lado. ¿Ya? Hablamos de los cierres perimetrales, aquí se aparecen las demoliciones y despeje del terreno, aunque a veces las demoliciones están como actividades antes de las preliminares, o a veces las demoliciones las colocan como parte de la obra presa, ¿ya? Como actividad. Pero hoy en día, ¿dónde debería estar? Según lo que dice la 1156. Para eso era la 1156. En la normativa 1156 te va a decir en ese listado dónde debería estar, ¿cierto?, esa actividad de demoliciones. Y quién sabe está en obras de habilitación del terreno o quién sabe esté aquí. Pero ahí hay que buscarlo, pues. Esa es la tareita que ustedes tienen que tener. ¿Ya? Hoy hablamos en demolición como obras preliminares, pero eso era lo que se venía haciendo comúnmente. ¿Dónde estará? A ver si lo encontramos, porque a veces esto hacen uno solo hoy en día, lo que se hace, ¿no? Los proyectos lo ven estos dos como obras preliminares. ¿Ya? Pero aquí, según la normativa, está separado la habilitación del terreno. Por ejemplo, los rellenos. Cuando tú haces un mejoramiento de suelo, eso está acá. Cuando tu terreno no es apto para fundar, ¿ya? Eso está ahí. Pero aquí lo han separado. Antes era uno solo. Entonces, para eso siempre la 1156. Para ir viendo más o menos de esta bibliografía que nos ha dado un listado de actividades, ¿dónde hoy iría esas demoliciones? ¿Quedaría siempre en preliminares o está en la otra etapa que se menciona en la 1156? Siempre cuando hacemos obras preliminares, ¿cierto? Y a veces uno no lo ve o no lo visualiza, miren lo que dice ahí. Hay que hacer desratización, fumigación y más aún si tú vas a hacer una demolición. ¿Pero por qué, profesor? Porque los bichos que tú tienes en tu terreno no le vas a compartir a tus vecinos. Y es ahí nuevamente donde llega la inspección, ¿no? El inspector municipal, llega el MinSal a verificar si has hecho, y eso tiene que estar con un documento de una empresa. No es que tú vas a comprar un poco de RAI y vas a comenzar a pasar ahí en tu obra. No vas a pensar que eso vas a hacer. Y acá tengo la boleta que compré mi RAI, no vas a decir eso. Si no, hay una empresa, tú tienes que contratar una empresa. Y esa empresa tiene que ir a hacer su trabajo y darte un certificado. Con qué producto usó, por cuánto tiempo dura ese producto, etcétera, etcétera. Y todo eso hay que hacerlo, porque cuando llegue el inspector, te va a pedir eso. ¿Dónde está su derratización? No, es que no tengo. ¿Y cómo está? No, es que ya estoy construyendo y que sabe ya estás en el segundo piso. Multa. Hay unas que te multan pues 200 lucas, 300 lucas. Mayormente las multas van referidas a un porcentaje del monto del costo de construcción. Sí, pues de lo que cuesta la obra. Entonces por ahí van las multas, ¿ah? Entonces cuidadito, a veces perder 5 palitos, que 5 millones, ¿cuánta gente contratas al mes con 5 millones? Jornales, pagando el mínimo, 5 millones entre 4 y 40, ya divide, ¿cuánto es? Más de 10 personas. Ya, entonces ese dinero no lo regalan, no lo podemos gastar así. Entonces ahí está, por ejemplo, esta parte de derratización. Después hemos hablado sobre las construcciones o obras provisorias o actividades provisorias, ¿no? Donde ahí hemos visto qué cosa, que se hacen instalaciones, las instalaciones. Instalaciones que ya habíamos hablado de los comedores, de los vestidores, oficina, servicios higiénicos, etcétera, etcétera. Pero recuerden que no siempre se hace, porque va a depender de qué cosa, del proyecto, de la envergadura del proyecto. Sí, está alumbrado bien, está iluminado.
La iluminación. Es primo de las iluminadas de Moratel. Bueno, esa Ya. Entonces, aparte de eso, también necesito instalaciones provisorias de los servicios. Instalaciones que me sirven para yo trabajar, no instalaciones definitivas. Por ejemplo, yo necesito instalación de electricidad, de agua potable, de alcantarillado, porque me lo exige. ¿Ya? Esas instalaciones habíamos conversado la clase pasada, que en algunos casos me la pueden dar como no, ¿cierto? Que va a depender si realmente está la red de distribución hasta ese punto donde estoy construyendo, ¿cierto? Si no tengo esa conexión de agua y yo necesito construir y quiero agua, tanto para preparar algunas actividades como hormigones, hacer rellenos, compactaciones, etcétera, etcétera, necesito agua para que la gente tome, ¿cierto? No cerveza, sino agua. Eso es lo que se pide, agua. No hay agua, oye, no se preocupen, en el comedor del refri, ahí cada uno saque su display. Sería mucho ya, ¿no? Mucho pedir. Pero, si no tuviera esos servicios, de alguna manera para construir, tengo que dar esos servicios. Y es ahí donde tengo que contratarlo de manera particular. Donde para el tema de alcantarillado, pues es donde arriendo los baños químicos. Para el tema de duchas, también hay duchas del tipo baño químico que son duchas. Y tendré que yo instalarle agua fría y caliente porque me la exige y tendré que colocar de manera particular todo ese sistema para limpiar. Y para tomar la gente, tendré que comprar los bidones, sí o sí. Recuerden que hoy día por exigencia, cuando el trabajador se aleja de la oficina, ¿cierto? Cada cierta distancia tiene que haber puntos de hidratación. Eso está normado, pues. Y es por eso que cuando tú estás en un edificio de altura, ¿por qué en el primer piso han puesto ahí como su bidón? Después está en el quinto, después no es porque hay que poner el piso por medio o dejando 2 pisos, no. Porque por metro, distancia de metros, tiene que haber un punto de hidratación. Y el otro es por cantidad de gente. Porque si estás en una actividad de obra gruesa, por ejemplo, tirando hormigón, y por un lado la mitad está tirando hormigón y por acá están los tabiqueros terminando, y tenemos 20 personas, ya no vas a tener un bidoncito, porque quién sabe que en media hora se terminó el bidón. Los maestros que están hormigonando, sí, pero eso se les seca la garganta muy rápido. Entonces, sí, están un bidón, en el día 2, 3 bidones y parece. Ahí el punto de hidratación se agranda. Pero tiene que estar, porque alguien te lo va a supervisar de cara. Bueno, entonces tienes que tener agua. Y lo mismo pasa con la electricidad. Puede ser que no tengas para construir el servicio de electricidad que tenga para que hagas una instalación provisoria. Y ahí es donde tú tendrás que arrendar ¿qué cosa? Un generador. Y ese generador, la envergadura de esa maquinaria, ¿cierto? Tendrá que ser acorde a la potencia exigida por tu proyecto. Si tu proyecto es una edificación en altura y tienes una dura torre, en la vida pues lo vas a hacer andar vas a ir un generador ahí de 20 lucas de sol, imagínate que te cuente. Eso no sirve ni para que el que está arriba, el plumero, ¿cierto? Prenda su radio. Nada. Entonces, ahí tal vez vas a tener que arrendar un gran generador. Esas duras torres funcionan con energía trifásica, vas a decir. No son monofásicas. Entonces, un generador que te brinde ese tipo de energía, la trifásica, la monofásica para las distintas actividades donde tú estés, para que materialices el proyecto, y tendrás que calcular esa potencia para que puedas arrendar un generador. ¿Ya? Y ahí hoy en día pues están las inmensas máquinas, ¿cierto?, que te pueden dar ese servicio. ¿Ya? Y ahí tenemos, bueno, como obras, ¿cierto?, preliminares, y hay muchas más. ¿Ya? Eso hemos hablado en la primera clase, hasta ahí nos quedamos. ¿Dudas, consultas respecto a eso? También hablamos de qué otra actividad, que a veces no la consideramos como actividad, pero es vital. La creación de cartel. El letrero de obra. ¿Ya? Cuando el proyecto es particular, de la forma privada, no te exigen el letrero de obra, ¿no? Pero a veces el proyecto puede ser pequeño, hacer un conjunto de 4 casas, pero a veces es exigencia del mandante. Por ejemplo, cuando tu mandante es el servio pide, así estés haciendo una casa.
Y el letrero de obra tiene sus características, dimensiones, hablábamos que tiene el tamaño de la letra con la que tiene que estar estipulado el nombre del proyecto, etcétera, etcétera, y qué información tiene que colocar en el letrero de obra. Todo eso está normado, no es a la suerte del que está construyendo, ya ponle con lápiz nomás plumón, ¿cierto? ¿Ya? Tienes que hacer ahí una gigantografía, pegarla, que dure en el tiempo, porque eso te dice que ese letrero de obra tiene que estar hasta no sé cuánto es días antes de la fecha de entrega del proyecto. O sea, imagínate, ese papelito que colocas ahí tiene que estar expuesto a la intemperie, tiene que durar entonces. Pues. Hay una media llovizna y al otro día todo lo que escribiste se borró. Un papel blanco ahí. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, te dan la altura, que del cierre perimetral de lo que tú no ves, tiene que tener un alto para que sea visible. Porque ahí la visibilidad es para que la gente se entere del costo de la inversión que está haciendo el Estado. Ahí viene por un tema de transparencia. Y todo eso está normado. ¿Ya? Y como les decía, la actividad, que es la obra preliminar del letrero de obra, uno a veces lo ve como de menos. Porque dicen, pues es colocar un cartel, y no es así. Porque hay que hacer una estructura metálica con ciertas dimensiones, hay que mandar a hacer esa gigantografía, después esa estructura tengo que darle sostén, ¿cierto? Hacer otra vez ahí unos apoyos de hormigón, etcétera, etcétera. Y todo eso hay recurso que se va a gastar. Recurso mano de obra, recurso material, ¿y qué más? ¿Qué otro recurso? Equipo y herramienta. O con 2 personas vas a levantar esa media estructura en la vida. Y sabe ahí mínimo lo que hay en obra, una retro. Ya, con la retro lo levantas. Pero vas a ocupar el tiempo en la retro. O el contratista que te arrienda la retro te dice, no, esta es mi retro, úsela nomás, sábado, domingo, feriado, úsela nomás, yo no úsela nomás. El compadre que prende la retro, ¿cierto? ¿Con qué funciona? Con un orómetro. ¿Qué es eso? Es un dispositivo, como un relojito, que va controlando el tiempo que el motor está prendido de la máquina. Y de acuerdo a eso, se controla pues, las horas de uso y va registrado todos los días. El REP, ¿cierto? El REP. Entonces, el compadrito, cuando está, por ejemplo, en cualquier de esas máquinas sucede lo mismo. En una retroexcavadora, en un compactador, y todo eso funciona como orómetro. ¿Y qué sucede? A veces está el compadre compactando. Y tú lo paras. Pero el compadre no para la máquina. No sé por qué estoy ganando. Usted me está parando porque le faltó echar más agua, no sé. Y está la maquinita funcionando. Apaga la máquina. No. Y encima tú no le debes decir que lo apague. Porque el compadre, sí, el orómetro le sirve bastante al operario. Porque en base a eso le comienzan a pagar. Pero tú, el arriendo lo haces diario. Entonces, ¿para qué te calientas la cabeza? Oye, apágame porque te voy a pagar más. Es porque no saben el concepto de arrendar una máquina. El orómetro sirve para el operario y es por eso que él depende de eso, porque si no, él llega con su report a su contratista, ¿cierto? Oye, hoy día no prendiste las máquinas, ¿qué pasó? No, es que el jefe me dijo que la pague, sí, ¿y cómo es? Entonces tiene que justificar que estuvo ahí en la obra y que pues lo pararon porque estaban haciendo otra cosa, pero él estaba ahí, estaba listo la máquina para compactar, etcétera, etcétera. Págame, no estuve durmiendo. ¿Ya? Porque duermen harto los operarios. ¿Alguien es operario? ¿Lo estoy matando? Ay, no, no es operario. Ah, es operario, ¿eh? Sí, por eso duermo. Ya está. ¿Se van? Oye, estoy en esta sala de las 3 de la tarde, en esta misma. Y después continúo con la otra hasta el último. Tuve que levantar un poquito hablar con la directora de carrera, encima no estaba, hasta que decía la sala. Ahí me han visto algunos de Ya. Dudas, consultas con las obras preliminares. Ya sabemos para qué nos sirve, ¿cierto? Ya por eso estamos listos, pero no es así pues, todavía. Esa es una parte de la historia de las obras preliminares. Porque no es que tú llegas, ya, obras preliminares, ya compadre, vamos a hacer movimiento de pliegue, vamos a aceptar, vamos a iniciar el preliminar. ¿Es así? No. ¿Qué falta para yo comenzar a hacer las obras preliminares? ¿Ah? Hace rato lo mencionaron. Las especificaciones técnicas. ¿Permiso? El permiso. Permiso de edificación.
Pero a veces sucede que el permiso de edificación demora, ¿cierto? A ver, le voy a explicar como un poquito de lo siguiente. Y para que a veces no cometan ese error, porque hay todo esto. Digamos que tú te adjudicaste un proyecto y tu proyecto va a iniciar, la fecha de inicio es, digamos, el 10 del 10 de este año, 10 de octubre, hacia adelante, ¿ya? Pero estamos hoy día 23 de agosto. Digamos que para tu mandante, tú inicias acá, 10 de agosto, pero tú quieres avanzar y tu permiso de edificación te lo van a dar el 10 del 10. Tú podrías pedir un permiso de obras preliminares o obras previas. ¿Para que tú qué cosa te permite eso? Adelantar trabajo. Ir ganándole tiempo al tiempo. Porque en el transcurso, en el día a día, puede haber pequeños imprevistos, ¿cierto? Que te va a atrasar en la ejecución de esta parte de tu proyecto. Entonces es preferible andar adelantado mientras que se pueda. Por ejemplo, si este fuera el caso, que a mí me dan la llave hoy día, pero voy a iniciar según la planificación que le entregué a mi mandante todavía en octubre, yo tengo por seguro que yo el lunes estoy con gente, mi permiso y todo el tema para empezar adelantando, pero con permiso. Porque si tú inicias y no tienes el permiso, te van a dar el medio palo, ¿ah? Y el medio garrotazo, ¿verdad? Supongamos que se demora el permiso, se demora 2 semanas. ¿Cuál? Y ya tengo ya el primer presidente. ¿El permiso de cuál? Sí, porque es que si te dan el permiso de edificación, lo que pasa es que tú sin permiso no puedes hacer nada, ni colocar ni un palo. No, que coloco ahí aunque sea el perrito, ni al perrito lo puedes amarrar. No tienes permiso. Ni siquiera la instalación de los baños, la oficina. Nada. Profesor, pues yo he visto que se hace, por eso digo. Se hacen muchas locuras. Pero la idea es que usted, futuro profesional, escuche todo esto, les va a mostrar con normativas y con leyes que no se puede, ¿ya? Y para que usted diga, uy, las cosas que se hacen. Pero quién sabe, sí, bueno. Y ahí cuidado, porque usted lo que obtiene es el permiso para obras preliminares, que es hacer cualquier cosa, pero que no sea en sí la estructura de la edificación. Y usted me dice que tenía el primer piso, ahí estaba en falta. Y bueno, y pasa. ¿Ya? Tuvo suerte nomás, porque puede ser que no únicamente no le cayó un inspector municipal y tuvo suerte en ese proyecto. Porque realmente si se le cae y no hay el permiso, oye, el permiso de edificación, no, todavía no tengo. Pero Y sí, ya estás en el primer piso. pero como el movimiento de tierra. Sí, es que el movimiento de Es tierra, que está en obras preliminares, pero entonces tiene se que tener el puede. permiso de obra Sí, pues, preliminar. teniendo el permiso yo puedo preparar solo para empezar a. Sí. Sin permiso no se hace. ¿Ya? ¿Se entiende? No. Entonces, de eso vamos a hablar ahora, porque para complementar esta información. Entonces, ahí va. Solicitud de autorización de obras preliminares. ¿Dónde se pide, ustedes creen? La molina. En la MURI. ¿En qué oficina? El departamento de. No hace para sacar la patente, ¿no es cierto? En la DON. ¿Qué es la DON? El esposo de Doña, ¿cierto? La DON es la Dirección de Obras Municipales. De ahí viene la sigla, DON. Ya. Les voy a perdonar decir DON, ¿ah? Si llegan al seminario de construcción, usted primero dice el nombre correctamente y después me menciona la sigla. Sí, la abreviatura. Así es siempre. Futuro profesional, nombre y apellido y después dice el apelativo. Es como usted se llama Giancarlo Castañeda y le dice simpático, ya está. Le dicen a alguien. Tengo que saber Flores, si no, ¿quién? ¿Ya? Entonces, cuando le hablamos, ¿dónde se hace el permiso de edificación? La Dirección de Obras Municipales, la DOM. ¿Cómo se llama la ordenanza? La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la OGU. ¿Cómo es la ley? La Ley General de Urbanismo y Construcción, la LEGU. Siempre es así. Le voy a hacer cambiar el chico a ustedes, ¿ah? Yo sé que muchos están en obra y a veces, ¿cómo se llama esto? Wincha. Acaba de ser flexómetro, hasta muy la carrera. Tenemos que cambiar. ¿Para qué? Para marcar la diferencia con sus pares, que tal vez estén y se muestre, oye, está estudiando, sí, pues, que tiene que demostrar que está estudiando. Y no por presumir, pero va a ser parte, pues,
parte de su esencia. ¿Ya? Entonces, la solicitud, ahí dice, este es un permiso que se puede obtener sin haber conseguido aún el permiso de edificación respectivo. Ahí está, yo quiero adelantarme, todavía no tengo el permiso de edificación, pero tengo que tener ahí el permiso de obras preliminares para hacer el cierre, para ir haciendo el escarpe, algún movimiento de terreno, de movimiento de tierra, como decía la compañera, sacar basura, hacer demolición, la derramización, la fumigación. Tengo que tener ese permiso. Tengo que tener ese permiso. Pero, aparte, la Dirección de Obras Municipales también te lo da como los permisos en particular. Oye, ¿sabe qué? Yo quiero un permiso únicamente para derratización. Ah, te la doy, y te cuesta, no sé, 20 lucas, digamos. Ya, 20 lucas, ya está. No, ahora quiero un permiso de demolición. Te vendo tu permiso de demolición, 20 lucas más, 40. Y sacar el permiso de obras preliminares que suma todas esas actividades te cuesta 50. Entonces, mejor sacar el de obras preliminares porque te abarca muchas actividades y tienes el permiso de una vez y puedes hacer todas las distintas actividades de obras preliminares que andamos sacando de a uno. Y a veces hay profesionales que desconocen eso y andan sacando de a poquito. También he estado yo en proyectos así. Oye, acá no saca el permiso. Oye, pero tal, no, es que no, ese no existe. Está, no, anda. Y va a pagar. Y le pago la obra para hacer. Y así, un montón. En el presupuesto, agrandaba el presupuesto por las puras. Donde mejor convenía sacar uno solo y que abarcaba todo. Pero también, por eso lo digo, hay cada loco, ¿cierto? Incluyendo. Entonces, ahí está. Este permiso de obras preliminares me permite, ¿cierto? Acá dice, nos permite adelantar los preparativos para la correcta ejecución. Permiso donde yo ya tengo para hacer el cierre perimetral, la instalación de faena, colocar ahí los baños, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve justamente este permiso de obras preliminares. ¿Ya? ¿Y dónde está, creen ustedes? Eso, que hay que sacar ese permiso de obras preliminares. 5.8, ¿de dónde vendrá eso? De la OU, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Ahí está. Si leemos la OU, por eso yo les he subido, para que ustedes refresquen, vayan a ese capítulo, justamente dice lo que dice ahí. Si algún proyecto de edificación aún no cuenta un permiso de edificación y usted necesita adelantar alguna actividad, tendrá que contar sí o sí con su permiso de obras preliminares o obras provisorias. No lo dice ni el profesor, no lo dice ni el libro, lo dice la ordenanza, que es una ley para nosotros, una norma obligatoria. Pero cuando uno quiera adelantar, solo cuando uno quiera adelantar pide permiso para obras preliminares. Ah, sí, pues, porque si a ti tú, digamos que para el día, ¿no? El 10 del 10, yo tengo ya mi permiso de edificación y de ahí realmente yo voy a trabajar porque estoy planificado, ¿no? Ya tienes el permiso de edificación, no necesitas eso. Y empiezas a trabajar, ¿no? Cuando llega el supervisor, el inspector técnico, que es de la MUNI, ¿cierto? Él llega, lo primero que te dice, no importa, te ven que estás moviendo algo en ese terreno, su permiso de edificación, porque es lo primero que te pide. No tengo. Entonces te comienza a pedir permisos en particular, porque él sabe que existen. ¿Tienes permiso de movimiento de tierra? No tengo. ¿Permiso de derratización? No. ¿De fumigación? No. Entonces, ¿qué hace acá? No tienes nada. Multa. Debe hablar con el jefe. Ahí vendrá el administrador, ¿sabes qué? No cumpliste. Va a llamar a la MUNI, ¿sabes qué? Millones por abajo. Y por abajo, ¿cierto? Por bueno, yo cobro nada. Ya, la idea es que mañana más tarde usted puede trabajar en la Dirección de Obras Municipales como fiscalizador. Pues. También, pues, ¿por qué no? O del Ministerio de Obras Públicas como fiscalizador. Ah, parece correcto. Parece que me está rompiendo el kiosco. Ya. ¿Sí? Y su función sería justamente conocer ahí las normativas, todo, ¿cierto? Para que, como va a fiscalizar, ¿no? Si no sabe, entonces para que ahí van con su autito, la camionetita, ¿cierto? Tranquilo, ¿no? A la vuelta de la rueda, con su cigarrito, ya no, permiso de cigarrillo, ya se ve. Al día te dice que controle 5 proyectos, tipo como los carabineros, ¿cierto? Que salen para el desautito, ya está su cuota del día, ¿cierto? Ya se van a relajarse. Siempre el carabinero, o sea, como
cuota de envío. Tiene que pagar si o sea como a 10, 20, ya está. Ya está. Entonces, para eso sirve, jóvenes. Y la solicitud de este permiso, dice, se encuentra dividida de la siguiente manera. O sea, aquí hay que saber el tipo de solicitud, si yo voy a pedir un permiso de edificación o un permiso de obras preliminares o dentro de estas obras preliminares de alguna actividad en particular. Que por ejemplo que a mí me interese nada más hacer el puro cierre perimetral y en costo, el tema de costo, sacar el permiso de obras preliminares que lleva a hacer más actividades que me cuesta digamos 100 lucas y tal vez el permiso únicamente del cierre perimetral para hacer el cierre está, no sé, 40. Pago de 40, si es una actividad que voy a hacer. Pero si voy a hacer muchas, tal vez conviene hacer eso. Los datos de dónde los obtengo, qué debo presentar, cómo debo presentar, cuál es el formato donde tengo que presentar esta solicitud en la dirección de obras municipales. Tengo que tener a la mano, ¿cierto? Propiedad, o sea, el título de propiedad, nombre del propietario, el profesional competente, el que va a ser encargado de la obra, antecedentes para las obras preliminares. Aquí en estos antecedentes, ¿qué se dice? Te van a pedir dónde vas a hacer, qué vas a hacer. Instalación de faena, vas a hacer una instalación de grúa, vas a hacer movimiento de tierra, vas a hacer, no sé, instalaciones provisorias únicamente eléctricas, de desagüe. ¿Qué es lo que vas a hacer en esas obras preliminares? Que pueden ser muchas actividades. Vas a, no sé, voy a ir adelantando y tengo un edificio, pero lo voy a colocar una vez en montacarga, no sé, lo voy a poner en el aire, pero va a estar en montacarga. Sale mucha locura. Pero, entonces, yo tendría que tener esos antecedentes de qué es lo que voy a realizar en esas obras preliminares, porque me van a pedir qué actividades vas a desarrollar. Porque de acuerdo a eso, te van a bautizar. El palo. Le van a dar medio palito ahí. ¿Qué más hay? Recuerden que las láminas son subidas, ¿eh? Así que para que apunten lo puntual, ¿no? De la conclusión que estamos hablando, ¿ya? Dice, ¿quiénes requieren esta solicitud? O sea, ¿quiénes la solicitan? Y los residentes, porque pueden ser varios, o estamos hablando de un conjunto habitacional, donde ahí los dueños pueden ser varios, una asociación y quiere que le construyan estas casas, bueno, de ellos formarán una directiva y ellos en representación de todo ese grupo irán a pedir. O el propietario, si es de manera una sola proyecto que se está haciendo, estamos hablando en este caso de si fuera del tipo habitacional, ¿no? Pero también podría ser que en representación del dueño puede ir el arquitecto, puede ir, en este caso, el profesional que va a realizar el proyecto. Podría ser que ahí con una carta notarial, ¿cierto? Una carta poder, pues es el que solicita este permiso. ¿Ya? ¿Y qué le van a pedir? ¿Qué beneficios tiene? Justamente poder tener un permiso que me habilita realizar actividades que a la larga pues me permite adelantarme en tiempo de ejecución al proyecto. ¿Cierto? Eso es lo que estamos haciendo con anticipación, ¿no? Y más también el beneficio es que yo esté en regla, que si me llega un fiscalizador, no por alguna eventualidad o un permiso que no tenga, me tenga que parar la obra una semana, 15 días, etcétera, etcétera. Por falta de permiso de edificación, yo he visto lo mínimo un par de días. Máximo, hasta cuando sale el permiso. La obra ya empezada hasta cuando sale el permiso. Y estamos hablando justamente, como dice el compañero, ya haciendo ya actividades de obra gruesa. Bueno, ya se mandaron mucho, ya estaban en terminaciones. Ya estaban entregando la llave al propietario y todavía no tenían permiso de edificación. En todo lado, dice, no, se cocinan. No se sabe. Y hay de todo en la viña del Señor. Ya, ¿qué más? ¿Qué documentos se deben adjuntar de lo que hemos mencionado, de lo que te van a solicitar en sí? Según nuevamente, ¿quién? Nuestra amiga Nobu. O sea, no es antojo ni siquiera de la Dirección de Obras Municipales. O sea, la Dirección de Obras Municipales, o cada una de ellas, o cada municipio,
toma los requerimientos al proyecto, pero todo viene según lo que dice la OU. ¿Ya? ¿Qué te piden? Para el propietario deberá solicitar el permiso acompañado de declaración de dominio del inmueble, dominio propio, ¿cierto? Que indica qué cosa, que el terreno es tuyo. Y ahí tú tienes que ver, porque tú presentas ese documento y aparte va indicando los límites, verano, la información que tú has ingresado, si corresponde o no corresponde, etcétera, etcétera. Fotocopia de la solicitud del permiso previamente ingresada. Ahí va a depender de la MUNI, de la Dirección de Obras Municipales, algunas están bastante digitalizadas y otras todavía, bueno, todavía hay que presentarlo en carpetita, ¿no? Y siempre habrá una copia, ¿no?, que tú presentaste, que ingresaste, y después eso tendrás que adjuntarlo a la oficina correspondiente. Primero es una, donde está la mesa de partes, que le llaman, donde tú presentas la documentación y ya ingresó. Ahora pase a la otra oficina para que te evalúe, y ahí llevarás con tu carpetita firmada, ¿no?, al otro lado. Cuando es digital, es fácil porque ingresas al sistema, te dan una copia cuando ingresaste con la fecha de hoy, sacas una copia y la vuelves a ingresar en otro lado donde te pide el sistema. Algo así son las MUNI más actualizadas. Las que todavía andan en papelito, uno con su carpetita anda para todos lados. Bueno, esa es la primera parte. Lo que continúa, mire, esto depende de la envergadura del proyecto. Por eso dice, estos siguientes antecedentes será si procede, depende del proyecto. ¿Qué más te podrían pedir? Plano de planta de las instalaciones, está hablando de las instalaciones provisorias. Un planito de planta, ¿cierto? No croquis, está diciendo plano, ¿cierto? Ni bosquejo, está diciendo un plano. Donde tú tengas dimensionado tu proyecto y donde vas a colocar las construcciones provisorias, donde van a estar tus baños, tu bodega, lo que vas a hacer en esa instalación. Por eso es según la envergadura del proyecto. ¿Qué más? Accesos, áreas de carga y descarga de materiales, etcétera, etcétera. ¿Qué más te pueden pedir? Si va a haber instalación de grúa. Si ese fuera el caso, ¿qué te van a pedir? El plano de emplazamiento. En tu construcción, ¿dónde vas a colocar la grúa? ¿Ya va a ser la grúa definitiva para construir o la grúa para realizar cargas y descargas? O grúas provisorias cuando quiero botar basura, cuando quiero hacer una descarga en el momento, que también hay, ¿no? Esos tipos de grúas móviles. También, ¿no? Porque te llega un pallet, o te llega el pallet de vulcanita y te llega todo un camión, 50 pallets. No vas a estar abriendo los pallets, pues día 2 con tus maestros pasando a bodega, pues terminan de aquí te encargo, ¿no? Termina la obra y todavía no, la bodega no la metes a la bodega. Entonces ahí te vale, por ejemplo, y tal vez quieres una grúa si no tuvieras en obra, ¿cierto? A veces sucede eso. Pero el piloto siempre tiene la ayuda de un punto. Sí, pues. Pero lo que pasa es que eso, y si en algún momento, en una hora no lo usas, entonces igual el costo está corriendo, porque tú tienes que sacar, a usted le va a pasar algo. Y es un concepto que lo van a ver después, otra asignatura, pero es para que ustedes se metan en la cabeza que nosotros, como futuros constructores, hay un concepto también bastante primordial como constructores, que se llama la optimización de recursos. ¿Y a qué se refiere con recursos? Cuando hablamos de recursos mano de obra. Nosotros en construcción la mano de obra es un recurso. Recurso material, recurso equipo y herramienta. Y el tiempo también es un recurso para nosotros. Y por lo tanto, eso tenemos que optimizar. Y lo que dice el compañero, ya, yo arriendo una grúa y por si acaso la voy a tener ahí si viene alguna carga. Y si hoy día no viene, no estoy optimizando ese recurso. Tengo que devolverlo. Porque el compadrito que me arrienda me está cobrando el día. Él no me cobra por si lo uso o no lo uso. Salió el flow, llegó a mi obra, desde ahí te está cobrando. Y es por eso que cuando uno arrienda una máquina, etcétera, etcétera, que es un gran costo el arriendo, es donde los administradores andan como medio urgidos, ¿no? Y tú que andas de supervisor o jefe de obra, oye, ¿por qué veo el camión que está parado? Oye, ¿por qué la grúa está parada? Oye, ¿por qué el arreglo está parado? Y andan así, monitoreando. ¿Por qué? Porque está saliendo plata. Y la máquina está parada. ¿Quién está ganando? Pues el maquinista, ¿cierto? Con el compadre que te arrenda. Ganando ellos. Y tú estás perdiendo. Entonces, cuando uno arrienda esas cosas, tiene que ver para quién lo arrienda. Un generador. Si yo la necesito para unas 3 horas, no la voy a arrendar por día, porque también se arrienda por horas. Quién sabe me resulta arrendarla por la hora, por las 2 horas.
que después de 2 horas vaya y se entrega. Al menos que yo tenga unas actividades críticas y que sepa que hay muchos cortes de luz y necesite arrendar ese generador por toda esa hora de la jornada. Te digo, demoran 6 horas, la arrendo por el día entonces. Pero ahí estoy sacrificando también dinero, pues, porque se me va a ir. Tal vez en algún momento que no la use. Pero si todo eso está dentro del presupuesto, no hay ningún problema. Debería estar esos imprevistos. Bueno, aquí vamos respecto a eso, donde tú tendrás que declarar dónde va a ir esas posibles grúas, el radio de giro que va a tener de la operación. Eso te va a venir. La carta de responsabilidad del profesional o la empresa encargada del montaje y operación, si conlleva un montaje, habrá un profesional a cargo que podría ser de la misma obra o que venga con la empresa que va a instalar, donde firma, pone la mosquita y se hace responsable ante una eventualidad. Cuando digo eventualidad, cualquier desgracia, Se refiere se a caiga la cuando grúa. instala la grúa, ¿no? Sí, pero puede ser que la empresa ponga a un profesional de ellos que asegure también el buen izaje, ¿no? Acá le ponen montaje, pero esto en obra le llamamos el izaje, ¿no? Izaje de la grúa. Y respecto a esto, no es que yo lo hago como yo quiera. ¿Qué normas técnicas me van a regular esta actividad que es crítica dentro de esta instalación preliminar? Hay normativas, por ejemplo, normativas que tienen que ver con la prevención. El radio de giro, ¿dónde lo encuentro el radio de giro? En las normativas que me da la AS. Ahí está, o la autoridad. Ahí está cuáles son los radios de giro, porque esto no lo encuentro en otro libro. Ahí están esas normativas, donde a ustedes en algún momento les decía, ¿no? Tienen que ingresar a esta institución, regístrese, hay cursos gratis, capacitaciones gratis, algunas también por ahí salen pagaditas, pero la mayoría son gratis. Y hay un montón de normativas gratis. ¿Ya? ¿Qué más? Para la ejecución de excavaciones, entibaciones y socalzados, ¿no? Que son reforzamientos, cuando uno va a hacer unas grandes excavaciones, antes de la obra gruesa, que yo quiera reforzar algo para hacer una actividad previa, y yo quiero reforzar esto para poder trabajar la obra gruesa. ¿Cierto? Entonces tengo que también tener ahí un plano de excavaciones, como si estoy haciendo esa actividad crítica, dice indicaciones de condiciones de medianía, indicaciones de seguridad, todo eso tiene que estar. Y es por eso que a veces en una obra, cuando está en cero, vemos que, oye, todavía no construyen nada, pero han puesto el cierre experimental y colocan el cartel. Peatón transite por el vereda del frente, excavación profunda, ¿cierto? Cuidado con partícula que proyectada. O si no hay otra que hay que caminar por ahí, y comienza que colocan un pasadillo, un pasillo, y que es techado, con cierta estructura que soporte alguna partícula para que no le caiga en la cabeza a los transeúntes, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Si yo en esas obras preliminares necesito ocupar la vía pública, tengo que tener un plan de mitigación vial, que te lo van a pedir. Porque no es que tú llegas, allá, ¿sabes qué? Va a instalar mi grúa y acá tampoco en la calle, ya nadie entra, y tus vecinos tiene que tener un plan, ¿no? Y si por ahí pasa la locomoción, tú tienes tu plan, tiene que estar incluido que tú tienes que señalizar por dónde va a ir ahora la locomoción, por el tiempo que va, tú vas a realizar la actividad. Y todo eso es parte de todos esos parámetros que te van a solicitar. Pero va a depender de la envergadura del proyecto. No es que siempre se pide, ¿cierto? No es que siempre se pide. Si tú obviamente con suerte vas a hacer una casita, por ejemplo, y la casa son pequeñas actividades que vas trabajando de a poco, pues quién sabe, hasta tu material lo vas a tener tú en tu camioneta. Para instalar la cerámica, que ya necesitas 20 cargas cerámicas, en tu camioneta lo traes. No necesitas un camión, un trailer que llegue para ir una grúa para descargarlo. Que sea medio loco, que para 20 cajas vas a descargar con grúa, que ya sería, ¿no? Pero también hay. Por ahí va a aparecer más de. ¿Cuánto tarda este trámite? ¿Alguien sabe? A más tardar llega 3 meses. ¿Ah? El permiso dura como 3 meses. El permiso, ese es el máximo. Claro, es máximo. Ya es lo que uno ha visto. Pero recuerden que a veces hay municipalidades que te pueden decir, no es que yo demoro tanto, es que no es que yo demoro. Nuevamente, hasta ese tiempo está normado. ¿Por qué? Por la ordenanza. Según la ordenanza, dice que cualquier municipio, independiente de donde esté, tiene hasta 30 días para aprobar, observar o rechazar.
O sea, no se puede demorar más de eso. Profesor, pero a mí me demoraron 3 meses. Como no sabías, aguantaste, pues. No fuiste a reclamar. ¿Ah? Que ellos te hayan pedido algo de esto y tú no presentaste. Por ejemplo, tú vas a hacer una gran actividad en tus obras preliminares y necesitas, por ejemplo, vas a instalar los containers, porque tu obra medita que la obra preliminar hay que instalar en tu instalación final containers, para bodegas, para todas esas cosas. Y tú no le presentaste el plan vial, de mitigación vial. Tenlo por seguro que te lo van a rechazar, porque es parte de lo que te están pidiendo y tú no lo leíste o simplemente piensas, ¿no? Pero eso va a ser un requerimiento, tenlo pero por seguro, que si hay que hacer eso previamente, te van a pedir ese plan vial. ¿Ya? Y ese plan vial que te digo, no simplemente lo piden a veces para las obras preliminares. ¿Ah? Cuando ya estamos en obra gruesa, también te piden un plan vial si dentro de la obra gruesa hay actividades que son críticas dentro de la parte pública. Como por ejemplo cuando tienes que conectarte a la matriz de agua, cuando tienes que conectarte a la UD, al alcantarillado, ¿no? Cuando tienes que hacer grandes descargas de materiales y te llegan 2 trailers y tienes la avenida, es que te llegan nomás por los trailers, ¿no? Y contarse con una grúa, por la grúa, todo, vamos a hacer muy bien. Tienes que tener, ¿cierto?, un plan vial para eso, de marcar, colocar conitos, señalizaciones, y si hay entrada y salida o hay movimiento, tienes que tener ahí los paleteros, ¿cierto? El pare, el SIDA, el compare que están ahí. Todo eso es parte de ese plan vial. ¿Te lleva hormigones en obra gruesa? Sí, tienes que tener eso para que entre el camión, para que salga el camión, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Dice, en la práctica, dice, la mayoría de direcciones de obras municipales llegan a dar esta solicitud, estoy hablando de obras preliminares, dentro de los 10 días, la gran mayoría. La obra de edificación demora un poquito más porque hay que estudiar el proyecto en general. Y es por eso donde demora un poco más. Pero también está normado, ahí es hasta 60 días, creo, según lo que dice la ordenanza, como máximo. Pero no más de eso. Entonces, para eso sirve saber la normativa. Porque así como me sirve para saber construir, también para reclamar. Oiga, según la normativa, usted ya hasta el día 59 y no tiene una respuesta. Ah, ¿verdad? Me olvidé. No. Cuando vean agua y usted pide el permiso para conectarse y todo el tema, y para que su proyecto sea viable, ahí se asume, más encima, ahí en el RIDA, te dice que si la empresa, la sanitaria, no te respondió, creo que en 20 días, se asume por aceptado el proyecto y tú empiezas a ejecutar. Y ahí la sanitaria ni siquiera te puede reclamar, porque por ley te dice que eso se tiene que hacer. El conocer las normativas, las leyes, te permite justamente trabajar o actuar bajo esos parámetros. Y cuando uno conoce, viene un fiscalizador, oye, el agua altiplano, oye, ¿por qué has iniciado más tarde? Bueno, compadre, no, pero tú todavía no tienes el permiso. 21 días. No me respondiste, se da por cumplido el proyecto y tú ejecutando. ¿Son días hábiles o días? Hábiles. En la normativa estaban diciendo, en algunos son días hábiles, en otros son días corridos, por eso leer la normativa es importante. ¿Se entiende? Ya está. Aparte de eso, ¿no? Miren las características, acá la voy a mencionar a grandes rasgos nomás, que tiene la instalación de faena. ¿Qué cosa tiene la instalación de faena? Recintos que me sirven para acoger a las personas, vestidores, comedores, y ahí tienen lo que decían con los baños. Está por decreto supremo, por lo tanto es una ley. ¿Y en dónde están esas leyes? Del MinSal. Y es la que nos da y nos da con palo cuando no cumplimos con este tema de salubridad para las personas que están trabajando. Después por ahí está que tiene que tener, en el caso que no tuvieras agua potable, que tiene que tener baños químicos, etcétera, etcétera. De por aquí te habla de las sustancias y residuos peligrosos y mira todas las leyes que están asociadas. Y ves que no, todo así nomás. Si tú vas a hacer una instalación de faena, ¿cierto? Y necesitas un generador, y ese generador lo vas a usar por 5 días, y vas a comprar combustible, no es que el combustible lo colocas ahí en un costadito. Tiene que haber un recinto donde estén esas sustancias peligrosas o residuos peligrosos. Una jaula. Sí, bueno, así es, una jaula de eso, ¿cierto? Donde el que se porta mal, encadenado y ahí, asilado. ¿Ya? Si todo eso hay, ¿ya? Entonces,
hay varias cosas que por ahí te van indicando. Sobre la zona de carga y descarga, la OGU, vuelve a aparecer nuestra amiga la OGU y te va diciendo todas esas cosas. Sobre medidas de emergencia y de rescate, desde las instalaciones de faena, tú puedes hacer eso. Tiene que estar y te lo van a exigir. Y por ahí puede ser que un ente fiscalizador hasta podría ser hasta los bomberos. Viene la oficina de impacto ambiental, te cae también. Todos ellos pasan, ¿cierto? Todos fiscalizando porque todos quieren sacar algo para la institución, ¿cierto? Algo. Y andan buscando la quinta pata al gato. O llegó, por ejemplo, el de la dirección de obras municipales. Oye, ya tienes tu permiso de edificación, si tienes esto, no se preocupa de eso, ya, muy bien, ya listo, estás echando. Y se dio cuenta que no tienes, estás con la benzina por allá. ¿Usted cree qué cosas hace ese compadre? Va a llamar y llaman, güey. Oye, ¿sabes qué? En este proyecto, y se conocen entre los fiscales, y al otro día, ¿cómo se enteró? Que tú no tenías el recinto para sustancias peligrosas. Parece lo de cuando tú contratas un plan en una telefonía, ¿cierto? Hoy día contratas en Movistar, mañana te llaman Claro, Entel. ¿Cómo se enteraron ellos? Porque tal vez son los mismos promotores, porque están ahí digitalmente, ¿no? Sí, ya. Entonces, miren, jóvenes, todos los requerimientos que podríamos tener, pero cada uno de esos requerimientos viene con sus respectivas obligaciones. ¿Y estamos hablando de qué? De obras preliminares. Todavía no hemos quedado ni una papa de la obra y todo lo que nos están pidiendo y exigiendo y etcétera, etcétera. Y uno ¿qué hace? Cree que es llegar y construir, ¿cierto? Ya, jefecito, ¿cuándo están los planos? Ya listo. A ver, ¿cuándo echamos hormigón? No tenemos ni los baños químicos ni queremos echar hormigón. Entonces es vital conocer todo esto, jóvenes, porque para la hora de los que hubo, no nos estén paralizando una obra únicamente porque estamos incumpliendo el algo. Y como decía, lo que le estoy contando acá, dice el dicho, es un pelo de gato. Más nada, ¿cierto? Ya, entonces, la idea es, jóvenes, que usted esta partecita debería profundizarse. El capítulo 5 de nuestra amiga la OGU, capítulo 5, todo el capítulo 5, ahí en el capítulo 5, además tiene sus 100 hojitas, habla de muchas cosas. Dentro de ellas, habla sobre las obras preliminares y de muchas actividades que vamos a ir hablando en distintas asignaturas. Sí, el título, eso es dice de la construcción, referido a toda la normativa de la construcción. Ahí está lo que nos demanda. Capítulo 5, jóvenes. Evitar conocer ese capítulo 5. Capítulo 5. ¿De la U? Hacia adelante, pues. Deben echar la leída sí o sí. Ese capítulo 5 debería estar estudiado y no aprendido de memoria, pero sí haberlo estudiado, ¿cierto? Y habiendo analizado algunos parámetros para saber en lo que andamos. Ya, hasta ahí. ¿El de la U? ¿Ah? El capítulo 5 de la U. De la U. ¿Está subida la U? ¿No está subida, profe? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Se siente visión? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Qué va a hacer? Fuera están viendo polvo ahí. Oye, que esté vino con la llave. ¿Se demora? ¿No está? ¿Sí? Ya. ¿Está? ¿Alguien que lo verifique? Si está lo U. Si no, lo subo al tiro, pero si está. Si está. Si está, dice. ¿En la unidad? ¿Si está? ¿O Google y la U? ¿Está? No sé. Ya. Si no, en este momentito que voy a dar un tiempo nada más poquito. ¿Hasta aquí lo tenemos? Hasta el 2010. Vamos a seguir. Ya. Entonces, hasta aquí hemos hablado de obras preliminares, distintas actividades o partidas, ¿cierto? O se conocen como obras, también asignando esas términos en edad, que nos permiten en algún momento, ¿cierto? Si se pudiera, con un permiso adecuado, adelantarme, ¿cierto? A la ejecución del proyecto tal cual, ¿ya? Son actividades anteriores a la obra nuestra. ¿Consulta, dudas hasta ahí?
¿Quedó claro? ¿Claro que sí? Como el agua turbia. Ahora sí, vamos a ir justamente a lo que nos conlleva esta asignatura. Obra gruesa. De esta imagen que vemos, que está en obra gruesa, ¿qué podríamos rescatar como concepto? ¿Qué sería la obra gruesa? Así como le dimos un concepto a las obras preliminares, que está en bruto, ya, así se le llama, ¿no? En terreno. ¿Ya? ¿Qué más podría ser? La parte estructural de un proyecto, muy bien. ¿Qué más? El inicio de la... ¿El qué? El inicio de la fundación. ¿Al qué? El inicio de la fundación. ¿Ahora cosa? El inicio de... Fundaciones. Ya. Parte con fundación. Muy bien. ¿Sí? Parte con fundación. ¿Qué más? El avance en la obra. Ya. Más definido ese concepto. ¿Qué más podría ser? Ahora cosa. Sí, pues, de la obra gruesa de la... Viendo esta edificación. La carcasa del proyecto. Un punto crítico. La carcasa, el esqueleto, ¿cierto? ¿Qué más? Es el punto crítico, como dice el compañero, sí, porque hace rato mencionaron que es la estructura soportante, el esqueleto, ¿cierto? De la estructura. Todos esos conceptos justamente son válidos, y lo que decía el compañero, pero ahí le faltó la pequeña conclusión, ¿cierto? Aquí con lo que está viendo, ¿cierto? Es la edificación, ¿cierto? Es la parte soportante de una edificación, el esqueleto soportante, que está en bruto, como decía el compañero, así se lo llamamos en terreno, ¿cierto? Que inicia desde la fundación y termina con la... Sí, coronación se dice obra, pero ¿cómo se llama técnicamente? La Terminación. Terminación. La techumbre. La techumbre. La obra gruesa no termina con una terminación, porque la terminación es otra actividad. Termina con la techumbre. A la última losa o al cierre final de una edificación de obras habitacionales, a esta última losa, al último cielo, al último techo, como lo quieran llamar, se le llama techumbre. De ahí viene el nombre techo. Techumbre. Sí, esos son requerimientos que debe tener esa techumbre, ¿no? Pero a esa última losa se le llama techumbre. Que esta techumbre podría ser de hormigón armado, en este caso es de un hormigón liviano, ¿cierto? No es hormigón liviano, es de una losa liviana, puede ser una losa maciza, podría ser, ¿qué más? De cerchas, etcétera, etcétera. Yo estaba preguntando por el tema de la fecha, por el tema cuando se hacen los titulares, ahí se hace es lo mismo la terminación, donde en cualquier construcción colocan la bandera. Sí, pues. La techumbre me demarca el final de la obra gruesa, y es donde se coloca la banderita, ¿cierto? Y se hace un medio asado, ¿cierto? A puro patita de pollo, ahí está. Pero hay asado. Hay una obra que es una cartera, ¿verdad? Ya me tocaba a mí cuellito de pollo y patita de pollo, ¿no? Y como aperitivo hay el corazoncito entre medio. De pollo nomás. Ya estaba caro. No, sí, pues ahí mayormente, miren, era una tradición. Es una tradición, pero en muchas obras se está perdiendo esa tradición, ¿no? Pero marca un hito importante, porque hacer esta parte, como ustedes dijeron, es el esqueleto soportante de la estructura. Me hace acordar el próximo semestre. ¿Ya? Sí, por eso es importante esa parte. Aparte de ello, también es importante, ¿por qué creen ustedes? Si lo veo desde un punto de vista de costo. En la obra gruesa es donde está la mayor inversión del proyecto. Si lo veo en costo. También, ahora si lo veo en tiempo. En la obra gruesa es donde está invertido el mayor tiempo del proyecto, de lo que dura un proyecto. Por ejemplo, digamos que esta edificación me demoró en todo el proyecto terminadito, hasta entregar la llave, año y medio. De más la obra gruesa puede estar entre un año, 10 meses, 12 meses. Y el resto es para terminaciones. Más o menos así va. Y en el costo, justamente, lo lleva la obra gruesa. Las terminaciones hay un costo también que se ve dado, obviamente, pero en la obra gruesa siempre está la mayor demanda en costo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, disculpe mi ignorancia, pero ¿Quién? acá en Iquique y en todo Chile,
gruesa y la parte de terminaciones y acabado creo que se demora más. Mm, Acá en Sí. Quito o en todo eso. No, eso es lo que usted cree. igual. Yo estaba en una obra de 2 años y en 6 meses acabamos la obra bruta y en año y medio terminaciones y acabado. Igual es Pero eso. es que esa perspectiva, ¿cuándo la va a despegar? Dígame. Igual eso pasa cuando hay una losa, ¿Ah? una losa está lista, la obra gruesa. Pero ¿qué pasa? Entro yo, el ceramista o el pintor, y tengo que armar los muros, tengo que darle el nivel al peso, porque no están planados, siempre salen detalles y esos son los que demoran. Puede depender del proyecto también, ¿no? Por ejemplo, hay estructuras de carbones que salen más rápido, la obra gruesa Claro. y las terminaciones demoran mucho más. Pero recuerde que es algo que todavía usted no ha visto, o sea, no ha visto como de manera profesional y estudiado. ¿Quién me determina eso los tiempos? No lo que el maestro diga, El demandante. ¿ya qué? Ni la licitación. Allá hay un proceso que se llama, ¿cómo se llama ese proceso? La programación de obra. La programación de obra, yo la veo en un gran diagrama GAN, donde yo tengo distribuidas mis actividades hasta que termina el proyecto. Y según los proyectos de construcción, la obra gruesa es la que demora más, aunque usted no lo crea. Pero sobre que mi proyecto, si tu proyecto estuvo más tiempo, es porque seguramente tuvo retrasos que implicó que ese proyecto se alargue el tiempo que tú me estás diciendo. Y ahí sí te creo. Y para que esté terminado también tiene que estar la recepción. ¿Ah? Y para que esté terminado completamente tiene que estar la recepción. Y que eso puede durar más todavía. Y tú asumes, oye, el proyecto hasta que la persona entregó la llave duró 3 años, pero no es porque el proyecto duró 3 años, porque también hubo contingencias que me llevó esos 3 ¿Qué años. pasa con las casas sociales? Están terminadas, pero no están recepcionadas. Y a veces pasa eso. Pues. Entonces, no necesariamente, o sea, usted mañana más tarde va a aprender a esto, a planificar. Y ahí se va a dar cuenta de lo que yo le digo, que la obra gruesa, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes? Fue un hormigón porque está todo planificado en el hormigón para los Es que en una programación está planificado todo. Hasta la entrega, la limpieza de los departamentos, todo está planificado. Si algo no está planificado, porque tu proyecto está mal estudiado. Allá hay que respetar jóvenes y obviamente ahí nuevamente se aburrirán de su matemática. Análisis estadístico. En los proyectos de construcción, ¿cierto? Nos valemos o hacemos análisis, estamos hablando cuando somos profesionales, cuando estamos desde el punto de vista de jefe terreno, el administrador, y si le está haciendo estos análisis. No, profesor, es que yo soy supervisor y yo no hago análisis. No, pues tú no. Eso lo hace a ese nivel que vamos a llegar nosotros. Profe, y a los paneles, ahí no hay ¿Ah? y a los paneles que están adentro, ahí es donde busco metal, que igual se me Terminación. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es lo que se cumple en los proyectos de construcción, tanto con costo como en tiempo, donde la mayor parte que está en distribución de costo y de tiempo, hasta aquí llega hasta la obra gruesa. Y después de eso vemos un descenso de los costos, porque estoy en terminaciones, es de ahí donde se contrata menos gente. Yo no contrato a 20 ceramistas, contrato con suerte, depende del proyecto, 2, si el proyecto más chico, 1. Pero sí para hacer hormigones, por ejemplo, de ese proyectito, seguramente tengo cuadrillas de hormigoneros, pues. Tengo cuadrillas de enfierradores, cuadrillas de los carpinteros de obra gruesa. Mientras cuando estoy acá, tengo un carpintero que me está instalando todas las puertas. Tengo uno para que me instale todas las ventanas. Tengo un ceramista, tengo un par de pintores y así va. Entonces, por eso que la disminución de los recursos tiene ese comportamiento gaussiano. Esta es la famosa gráfica gaussiana. Y esto se cumple en construcción, en costos y en planificación. Si se sale de esto, es donde ahí vemos los proyectos pues, ¿no? que están planificados para un año y el proyecto cuando llega la llave al usuario final, pues lo estás entregando en el 2030, ¿cierto? Hay, no digo que no, hay, ¿no? Pero lo típico es que la obra gruesa lleve el mayor consumo de recursos. Y cuando hablo de recursos, estoy hablando tiempo, materiales,
costo, todo eso es recurso, ¿ya? Porque se va cumpliendo. Por algún motivo hay atrasos, obviamente, ¿no? Hay empresas que mueren en la casa, porque sale la famosa postventa. Porque en la obra gruesa o en terminaciones hiciste procesos alocados, ¿cierto? Incumpliendo qué cosa? El principio de calidad, ¿no? ¿Y qué sucede? La postventa. Yo trabajaba en postventa, un poco más en los condominios me faltaba llevar mi cama para dormir ahí. De verdad, jóvenes. Postventa, desde que entraba a este edificio, tenía que ir al otro, pero no podía ser de este porque había como 10 departamentos que había que hacer de reparaciones. Y éramos cuadrillas de personas trabajando, cuadrillas de 10, 15 puntas. Y no salíamos porque en distintos departamentos había que arreglar el papel, había que cambiar la tina, en el otro había que cambiar la cerámica, piso flotante. Y lo mismo era en el otro edificio, Y esa empresa tenía 10 edificios que había que mantener. ¿Y por qué sucede eso? Cuando en los procesos no hay una planificación ni atraso y comienza, ¿no? Vamos echándole nomás, vamos dándole nomás. Oye, tú vas a vivir acá, échale nomás. Jefe, faltó hormigón. Oye, saca un poco de arena del cielo, dale vuelta y échale nomás. Si se hacen jóvenes, en construcción se van a hacer tantas locuras. La idea está que usted no haga esa locura, ¿ya? Los locos que vemos afuera, ya esos estamos justos, ¿ya? Usted tiene que hacerlo con la ética profesional que le estamos inculcando, para que usted marque la diferencia con los que ya están afuera. Esa es la única manera de cómo se podrán medir con sus pares, con los que terminen las carreras y con los que cuando usted termine estarán buscando trabajo, con más experiencia de que ustedes. ¿Cómo va a marcar la diferencia? Con los conocimientos. El conocimiento es un arma vital, joven, para que usted se desmarque de sus pares. Por eso que estudie, ¿cierto? No espere llegar al cuarto año recién para... Oye, ¿la normativa la leyeron la U? Sí, profesor, voy a la página 5. Ya está. Tenía la U 403 hojas. Con la actualización, ahora tiene 495. No espere terminar la carrera cuando tenga 1000 hojas, ¿cierto? Léela ahora, para que después lea el complemento, lo que se va actualizando. Ya, entonces, obra gruesa, si retomamos, ¿cierto? Si retomamos lo que usted va mencionando, justamente hay un concepto de obra gruesa que esto viene nuevamente ¿de dónde? De lo que dice la U. Parte de una edificación que abarca desde los cimientos, por ahí lo mencionaba, hasta la techumbre. La última losa, sea del material que yo lo haga, hasta ahí. O sea, hacer las cerchas tiene que estar dentro del proceso de obra gruesa, de esa etapa. Hacer las cerchas, es parte de. Incluida la totalidad de su estructura, pero, dice, y muros divisorios, sin incluir instalaciones. O sea, aquí no se incluye el agua potable. O sea, si es que está o no está, bienvenido sea. No es parte de, o no se puede considerar como obra gruesa. Por eso que instalaciones, en un itemizado del presupuesto, no forma parte de la obra gruesa, está en otro ítem, en otra etapa, que se llama instalaciones. Miren, espérense un poquito. Porque ahí lo vi con cara ya, espérense. Obra gruesa, ¿cierto? Es la parte bruta que decía el esqueleto y va desde los cimientos hasta la techumbre. Las instalaciones del agua, del alcantarillado, no es que no vayan, sí va, pero en un presupuesto que respeta este ordenamiento, entre comillas, ¿cierto? Está nombrado aparte. En estas instalaciones, aquí en este grupo, no está referido a instalar una puerta, a instalar una ventana, a instalar una cerámica o instalar un piso flotante. Está a instalaciones de los servicios, de las redes, agua potable, alcantarillado, electricidad, gas, corrientes débiles. ¿Cuáles son las corrientes débiles? La luz, ¿cómo que la luz? ¿No? El internet, la citofonía, la red, eso es corrientes débiles, las alarmas, ahí está eso. A eso se refiere instalaciones. Profesor, instalar una puerta, instalar una ventana en terminaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces a usted le viene una actividad y dice instalación de puertas y el alumno la quiere colocar acá o la quiere buscar aquí. No va a estar ahí, porque es en terminación. ¿Se entiende a dónde van instalaciones? Entonces, cuando habla aquí de instalación,
acá, sin incluir las instalaciones, está hablando que parte de la obra gruesa no son las instalaciones. Que podría haber un avance de instalaciones, ese es otro cuento. Que sabemos cómo vamos construyendo, ¿cierto? En el primer piso ya entran los gaffiters, van tirando, ¿cierto? Sus verticales, van haciendo sus bajadas, el eléctrico va tirando sus canalizaciones, o ya hasta las canalizaciones va enguinchando para pasar la carga, etcétera, etcétera. Pero eso va en el otro punto. Tampoco están las terminaciones y tampoco los cierres de los vanos. ¿Qué es un vano? El espacio. El espacio que queda entre un muro y una puerta. El espacio que hay, Para el muro y la ventana. el espacio en un muro. ¿Solo en un muro? No. Es el espacio, ¿no? Donde se puede colocar, ¿cierto? ¿Qué cosa? Las puertas, las ventanas, etc. ¿Y qué pasa si yo coloco estas ventanitas, por ejemplo, así como esta, ¿no? Que están por acá, estas tipo celosilla, y hubiera una acá? Si hubiera una acá. Si no estuviera esa ventanita, ¿a ese espacio lo considero como vano o no? Según la normativa tiene que ser... Así tiene que responder el profesor, no. Según la normativa, hay una dimensión, según la UNO, para llamarlo vano. Para llamarlo vano, no se olviden de eso. Entonces, no es cuestión de cualquier espacio yo le llamo vano, ¿no? Tiene que cumplirse la condición, pero sí, la mayor de veces, ese espacio, ese vano, sirve para colocar puertas, ventanas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí dice que no se incluye los vanos. Pero hay otro tema que hoy día se está usando y ese fue que trajo la actualización porque la OU fue actualizada, jóvenes, ya hace poquito, donde se le incluyeron muchos conceptos y otros puntos, abarcó lo que es de sustentabilidad, energías renovables y abarcó, hay otros temas que están en los últimos capítulos. Pero por eso le digo, las exigencias del mercado cambian, las nuevas tendencias nos van llegando y por lo tanto se van actualizando. O sea, no espere terminar la carrera cuando la U tenga 1000 hojas y quiera leerlo las 1000. Lea la mitad y ahora que está casi 500. ¿Cada año se actualiza? ¿Ah? ¿Cada año o cada año? No, ahí la UBUS se ha venido a actualizar como después de, creo que 8 años. ¿Pero no estudiaste todo eso, no? Sí, todo eso se va estudiando, ¿no? El otro concepto es de obra gruesa habitable. ¿Dónde se da harto este concepto? ¿En qué tipo de proyectos? O lo estacionamiento. ¿Ah? En los proyectos habitacionales, pero ¿de qué tipo? Los de tipo social. Hoy en día todos los proyectos sociales, ¿cierto?, tienen este concepto o esta consideración de obra gruesa habitable. ¿Qué significa? Que yo lo entrego en bruto, sin algunos acabados. Pero tiene su condición, porque a veces lo entregas así y lo pintan los pilares, pero no es así. ¿Qué dice? Construcción techada, o sea, tiene que estar de techumbre, y lateralmente cerrada, quiere decir que tiene que estar cerrada, o sea, completa. ¿Pero qué más? Con pisos y radieres afinados, o sea, no es que el radiero esté afinado, dice, dotada de, a lo menos, un recinto de baño. Quiere decir que esa obra, ese proyecto podría tener 2 baños, 3 baños, y al menos dice 1, terminado. ¿Cierto? ¿Qué más? Y esto sucede en el caso de las viviendas, ¿no? Sobre todo en las viviendas del tipo social. Dotada además de un recinto de cocina habilitado. Y es por eso que los proyectos tipo serbio vemos al menos que está cerrado, está terminado, tiene sus ventanas, tiene su puerta, el baño y cocina terminado, ¿cierto? El baño, la puerta está pintadito blanquito, por ahí está blanqueado, tiene su cerámica, tiene sus artefactos. Y la cocina, a veces cuando es cerrada, está cerrado en el recinto, pero cuando es abierta, al menos debajo del mueble le han colocado ahí sus 6 palmetas, ¿cierto? Ya un metro cuadrado de cerámica, y arriba del lavaplatos tiene sus 2 filitas de cerámica. Pero está, pues, ¿cierto? Es gratis, ¿cierto? No, por eso yo, ¿cuánto? 200 luquitas a poner de costo. Más gasta de un vaso de los niños. Tiene una casa. Entonces, jóvenes, recuerden que cuando hablan de obra gruesa habitable, se refiere a eso. No es que lo entregas completamente, ¿no? Tienen que cumplir todos los parámetros normativos. Son casas según la normativa sísmica de acá del país, etcétera, etcétera.
¿Ya? Profesor, pero las casas de antes igual han sufrido daños, sí, pues recuerden que la normativa ha seguido cambiando la exigencia. ¿Ya? Los proyectos de ahora están cumpliendo, aparte, con los mejoramientos de suelo correspondientes, enfocados a, hay una normativa exclusivamente para la presencia del suelo salino. Lamentablemente esa normativa recién ha salido el año pasado, pero desde ahí de ahora se tiene que aplicarla, tanto cuando hay redes para el suelo salino, por ejemplo, los suelos de alto justicio, debido a eso se hizo el gran estudio de Argentina. Y gracias a esa problemática ha salido esta normativa. Eso significa que las nuevas casas habitacionales que hagan, por ejemplo, por el Tienen que estar sistema, con esos por el requerimientos. Serviut, O tienen que eso, tomarlo. o alguna mejora, porque hoy día hay proyectos, ¿no?, de mejora, ya están hechos algunos, y quieren mejorar, por ejemplo, sus redes. Dice que las redes deben estar sostenidas sobre este tipo de mejoramiento según la normativa, y hay que cumplirlo. Hay proyectos, por ejemplo, en la tesis, el semestre pasado había una tesis que habló sobre eso, sobre que el estudio, hay un proyecto en Marco Hospicio, donde la empresa justamente cambió, o está cambiando, está en terminación, está terminando, todas las redes, justamente porque tenían problemas, filtraciones por acá, ¿no? Y ha cambiado todas las redes de la parte de afuera de ese condominio. Y justamente ahí han tenido que aplicar lo que les digo de esta normativa, porque ya tú quieres hacer un mejoramiento y si una normativa nueva está justo vigente, tienes que aplicar según lo que dice. ¿Ya? Y eso, y hoy día está que tienen que hacer mejoramiento del suelo, que la tubería ya no va directamente sobre el mismo suelo, se colocaba una capita de arena, pero eso no bastaba. Entonces hoy día tienen que ir sobre unos conductos de hormigón, tiene que estar todo así ahora. Eso está normado hoy en día. Entonces, esta empresa que está ejecutando ese proyecto de reparación, no me acuerdo cómo se llama, doña Inés, creo que así se llama. Ahí están haciendo ese proyecto. De eso se basaba la tesis, donde la tesis mostró, miren, si solo saben tesis así, donde la tesis mostraba todo el procedimiento, porque es lo que tenía la empresa que está haciendo todo eso, pero su tesis se basó en generar un manual para posibles otras soluciones constructivas del mismo tipo, para otra proyección. Eso, presentó su tesis más su manual. Y desarrolló. No, mentira, realmente fue esa y otra tesis fueron las que tuvieron las mejores notas, ¿no? Cuando digo mejores notas, soy muy exigente arriba. Sí, esa tesis creo que aprobó con 5.7 y la otra aprobó con 5.5. ¿Y cuánto es el puntaje para aprobar la tesis? Para aprobar la tesis, con el 4. Sí, es dentro de una asignatura que se hace la tesis. Entonces, el mismo requisito de un ramo. Pero lamentablemente ustedes no van a hacer tesis. Ustedes llegan a la construcción, porque las tesis son para ingeniería. Pero ustedes van a hacer proyecto de construcción. Ahí van a estar conmigo. Y ahí también la exigencia. Ahora ya lo tengo a los constructores, pues el turno diurno y vespertino. Ahí también se hace un proyecto, donde tenemos que aplicar todo el conocimiento constructivo de lo que hemos hecho. Algo a la construcción. No, Estoy en construcción civil, pero yo leí, o sea, hace poquito no había leído lo que era la carrera en sí, ni el ámbito laboral que avanza. Entonces me salí ahí de un punto 2 años, entregar un certificado para poder trabajar en técnico. Sí, bueno, usted saca un certificado profesional de técnico. Sí, lo puede sacar, porque ese es el intermedio que hay. Sí. Esas son salidas intermedias, se llaman. Usted cuando cumpla 2 años, usted aquí en la oficina del 5.º piso, se acerca, ¿no? Ahí Escudero, creo que se llama el muchacho, y le solicita una salida intermedia, se llama. Y ahí le entrega su certificado, ¿cierto?, de técnico en edificación, creo que se llama ahora técnico en construcción. Así que es con práctica. Ese creo que piden práctica, pero la práctica creo que es de un mes, una cosa así. Para el constructor te piden práctica como de 3 meses. Pero una consulta, y si uno quiere seguir la ingeniería, Ya no hay salida para la ingeniería. ¿acá o en otro lado? No, pues usted puede tomar el constructor que hizo acá, y usted, por ejemplo, se va a otra institución que está dando la ingeniería en construcción, y usted hace la homologación para la continuidad de la continuación de estudio. ¿Sí? Pero por INACAD no hay. Ya no hay ingreso para la ingeniería. Ya no hay Estamos sacando a los que quedaron de los planes del plan 3 para atrás. El plan 4 ya no tiene, y ustedes que son el plan 5 tampoco tienen acceso a la ingeniería. ¿Vale?
Porque no hay universidad. Pero lo puede hacer en otra institución. Dios quiera que vuelva, dicen que van a evaluarlo para por el año 2030 por ahí. No, pero es verdad, es que ese es el... No lo estoy molestando, no, esa es la planificación que hay, porque hasta ese entonces se ha planificado que tenemos alumnos que todavía están atrasados, algunos que dejaron la carrera de esos planes, que sí tenían ingeniería y que podían volver a retomar su malla. Y es por eso que está planificado más o menos que hasta el 2030 se evaluaría si se retoma, ¿cierto?, ese tema de la ingeniería, porque tendría que volver. O sea, la universidad está formada, pero como que dejó de recibir ingresos de alumnos porque por la universidad no teníamos acreditación lo suficiente para que el alumno opte la gratuidad. Eso pasaba. Nosotros teníamos acreditaciones por 3 años, máximo nos dieron hasta 4, pero para la gratuidad pide que la institución tenga acreditación de 5 para arriba. Entonces, ¿qué pasaba? Que de a poquito comenzaron a matricularse menos para ingeniería, porque ahora tiene que salir, el que no tiene gratuidad tenía que pagar todo un año, el de su bolsillo, y hay muchas personas que no tenían. Y entonces, cada vez el ingreso fue menor hasta que llegó, en el año ingresaban 3 alumnos para ingeniería. Entonces ya no hubo chiste. Entonces ahí donde se cerró por la universidad el ingreso de ingeniería y se va a sacar con todo lo que tenemos, y ahí salió el plan 4, que son ustedes, el plan 5, que son ustedes. Pero puede haber que ustedes lo pueden hacer en otra institución o esperar que mañana más tarde pueda hacer que se dé esa instancia que vuelva a la ingeniería y la podrían nuevamente tener al profesor Giancarlo pesada y molestamos. Peor, ahí como se curaba, ahí se curaba. ¿Usted es jurado de tesis? ¿Ah? ¿Usted es jurado de tesis? Así es. Una tesis, una tesis. Así es la vida. Cruel. ¿La tesis qué es lo que es profe? La tesis es un trabajo de investigación que te permite optar el título de ingeniero, pero no es el título de ingeniero, sino también el grado académico. ¿Cómo defender tu carrera? Nosotros en nuestra vida, saliendo de esto, ¿no?, porque al fin y al cabo todo complementa, nosotros durante nuestra vida tenemos varios grados académicos. ¿Cuál creen que es el primer grado académico? El kindergarten, cuando uno termina el jardín. Ese es tu primer grado académico. Tu segundo, Octavo. el octavo, tu básica. El tercero, Cuarto. tu media. Y el cuarto, La universidad. la enseñanza superior, pero siempre y cuando tenga grado académico. Ustedes como constructor civil, la carrera de constructor civil, tiene el título profesional de constructor civil, pero no viene con grado académico. La ingeniería, O sea, tendríamos que estudiar un año más. tendrían que estudiar ingeniería, Ingeniería, y ahí tendríamos y en la ingeniería, en la mayoría, digo en la mayoría porque no todas, en la mayoría de instituciones, un año más. dan el grado académico. Es un año más, no más, profe. 2 y O medio. un año más. Un año más. Ahora, la pregunta O sea, nosotros es, terminamos pero un año más acá. Ah, ya. Tú cuando terminas aquí te vas a otra institución, al final los años te revisan lo que tú has llevado hasta el constructor y te pueden decir, sabes que no, a ti te falta esta asignatura y no es un año, puede ser medio año, o puede ser un año y medio, o puede ser un año. Va a depender de la institución que te reciba. Después de eso, también hay lo siguiente. Después de los grados académicos siguen, pues. ¿Cuál creen ustedes que sigue el grado académico? Doctorado. El magíster, la maestría. Una cosa es magíster y otra cosa es maestría. El magíster a veces es como una maestría corta. Esos son los magíster, de 1 año. La maestría mayormente son 2 años, 3 añitos. Maestría, ¿no? Donde mayormente te piden que la tesis de tu maestría la hagas o que sepas al menos el manejo de 2 idiomas, incluido el, ¿cómo se llama? El nativo, que es el español. O sea, te piden que sepas un Uno. inglés, un italiano, ¿no? Yo aprendí el chino mandarín, por eso entiendo su letra. No, todavía no he hecho ni una maestría. Y después, ¿cuál creen que es el otro grado académico? El doctorado. El doctorado ya no hace un trabajo de investigación así simple, hace un trabajo de investigación por el tipo Estudio. experimental. Por eso cuando tú vas al consultorio, tú no vas al doctor, tú vas al médico. Sí. Doctor es aquel que ha hecho La su especialidad. doctorado, una investigación científica. Ese es el doctor. A veces dicen, no, al abogado también, doctor en leyes. ¿Qué doctor consulta el tipo de abogado? El doctor es un grado académico el máximo que tú puedes alcanzar y es porque tú has hecho una investigación científica. Y ahí donde están, pues, los que están en la NASA, ¿cierto? A mí me han llamado, pero no quería ir. Ojalá algún día, pero demanda mucho tiempo.
Doctorado es una investigación propia que tú demuestres algo y que sirva para la humanidad. Eso es el doctorado. Eso que crean las vacunas, eso que dan soluciones a cuando salió el COVID, eso no va a empezar que salió cuatro reunidos ahí tomando una cerveza. Si no, todavía estuviéramos muriendo. Ahí hice el preámbulo, pero para que ustedes sepan, ¿no? Ahí está. No sé si lo sabían, pero ahora lo saben. Así es más o menos. Ya, seguimos. Bueno, ¿qué cosa es la obra gruesa? Algo que ya se decía, ¿no? Son actividades después de las obras preliminares, donde hay que ver qué cosa, excavaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta el último, hasta llegar a materializar un proyecto, pero que está, como decía el compañero, en parte bruta, sin acabados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es la obra gruesa. La pregunta del millón, porque aquí viene lo vital. Aquí vemos algunas otras actividades más, ¿no? Haciendo después de las excavaciones, haciendo cimentaciones o fundaciones, algunas ya muros, puede ser de albañilería, hormiones armados, haciendo losas y haciendo techumbres. Obra gruesa. Distintas actividades metidas dentro de esa gran etapa de obra gruesa. La pregunta del millón es ahí. ¿Qué actividades o partidas se desarrollan en la obra gruesa de lo que hemos visto hasta ahora? Sí, por ti. Enferradura, emplanteado, pero dándole ahí un matiz. En primer lugar, miren, tengo obra gruesa, como la gran etapa, ¿sí o no? Después de la obra gruesa, yo tengo una etapa o una actividad importante. ¿El trazado? ¿Cuál sería? ¿El trazado? El trazado. Porque hay muchos que dicen excavación, pero ¿cómo vas a trazar si no tienes la excavación? Perdón, si no tienes excavación. Era para ver si estaba despierto. Veo que está así. Entonces, ¿cierto? Ahora, el trazado me permite justamente emplazar, por eso que se llama trazado o emplazamiento. Emplazar lo que tengo de datos, de información en los planos, llevarlo ¿a dónde? Y por eso que se llama trazado o emplazamiento. Ya veremos cómo se desarrolla, ese nivel de la asignatura. Veremos cómo se desarrolla esta actividad, qué condiciones debemos tener para el tema de seguridad y qué recursos vamos a usar para esta actividad. Lo que veamos acá, ¿a usted después dónde le va a servir? En presupuesto. No, acá mismo, para su otra asignatura. No, para la asignatura de Topografía. ubicación y presupuesto. Presupuesto, pues les digo. ¿Sí? Un punto. Un punto, ¿cierto? Un punto de acuerdo. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. A ver, aquí hay muchas actividades jóvenes. Lamentablemente, como les digo, no vamos a poder verlas todas. Porque la idea no es trazado y emplazamiento y aquí hablar, hoy día podría yo hablar de todo. Y terminamos obra gruesa. Sino que hablar de una, ver el proceso, compartir experiencias, porque de eso se aprende. Hay algunos que ya están en obra, yo también que he pasado por obra, y todo será obviamente absorbido por aquellos compañeros que aún todavía no han pasado o que están trabajando, pero no directamente en un proyecto de construcción o tan alejados de la construcción en mismo, ¿no? Es importante. Después del trazado, ¿para qué hago trazado? Para excavaciones. ¿Y qué más? Después de excavaciones, el planteado de la excavación. Y esa actividad que estoy excavando, ¿cómo se llama? ¿Excavación de qué sería entonces? De fundaciones. Entonces, aquí puede haber excavación general y después yo le puedo colocar, por ejemplo, hay un título o un subtítulo, fundaciones, donde en esas fundaciones, ¿cierto? Después que ya tengo las excavaciones, aquí es donde la fundación, yo puedo tener distintos tipos de fundaciones. Está la fundación aislada, la fundación corrida, la fundación con viga de fundación, la fundación con losa de fundación, y esas son las fundaciones superficiales. Pero también están las fundaciones profundas, las fundaciones con pilones. Entonces,
Pero ¿quién determina eso? El tipo de fundación que voy a usar, las dimensiones, las características de esa fundación. El estudio del suelo. No el proyecto. El ingeniero calculista. El ingeniero calculista del estudio de la mecánica del suelo y del requerimiento del proyecto determina cuál es la mejor fundación y cuáles son las dimensiones que va a tener esa fundación para ese proyecto. Aparte de eso, indicará si esa fundación es armada o no es armada. ¿Qué significaría que sea armada? La rama. ¿Ah? Le coloco un carabinero al lado. ¿Armada qué sería? Hacen afuera y después le instalan. Fierro. No, que tiene Que lleva fierro. fierro. Pero no me dijo fierro. A usted la armada afuera. ¿Pero a qué se refiere armada? Es que la fundación armada es aquella que lleva fierro y la fundación que no es armada, en algunos casos, no lleva fierro. Pero ¿quién determina todos esos parámetros? El calculista. Entonces, aquí en fundaciones, yo voy a tener enfierradura de fundaciones. ¿Qué más? Nuevamente, Moldaje. dependiendo de mi terreno, ahí veremos otra vez otra normativa. Si mi terreno es ideal para fundar, yo no necesito moldaje. Pero si mi terreno es un terreno que es colapsable, necesito hacer sobreexcavaciones para incluir el moldaje. Eso lo vamos a ver en el paso a paso. Entonces, digamos que lleva moldaje de fundación. Cuando ya está el moldaje y todo eso, puedo recién vertir ¿qué cosa? El hormigón. Hormigón de fundación. Y así sucesivamente habrá con qué cosa? Con muros, con pilares, con cadenas, con las losas, etcétera, etcétera, hasta terminar, llegar hasta la techumbre, que es parte de la obra de eso. ¿Se entiende? Ahí igual le pasó después del fierro, en la instalación de... Y todo eso lo vamos a ir conversando. Todo eso lo vamos a ir conversando.